Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa número 23 de Universo de Artista. Estamos encantados aquí en pleno mes de julio, disfrutando de este verano, con ganas de coger dentro de poquito. A aquellos que estéis de vacaciones, enhorabuena, y a aquellos que no, pues también enhorabuena, porque de eso se trata. Y tenemos a nuestro programa siempre, todas las semanas aquí, que vamos a estar hasta finales de julio, y luego ya volveremos en septiembre. Dar las gracias a mi querida Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, buenos días, muy bien. Y también gracias a nuestros queridos Sergio Alberto y a Gus, que nos lleva toda la parte audiovisual. Así que, ¿empezamos? Empezamos. Vamos con ello. Pues arrancamos, que además hoy vamos a tener un programa fabuloso, lleno de, ya verás, va a ser la leche. Pero Sí. Vamos primero con las noticias. Noticias, como siempre, esas noticias que no escucharás ni en el telediario ni en la prensa. No. Bueno, vamos a empezar, te voy a traer una noticia pura y dura. A ver, esto es un poco, me voy a volver un poco amarillista aquí, Venga. ¿no? Sensacionalista, pero Vamos es que me a ha darle. parecido muy interesante. Es una chica se llama Natasha, de 27 años, que tiene un síndrome muy poco frecuente y le dan alergia a las emociones fuertes. Que le dan alergia a las emociones fuertes. Sí. Es decir, de repente tiene una alegría enorme porque le ha tocado la lotería y chungo. Y sufre una inflamación que le puede llevar Ostras. a un shock anafiláctico. ¿Cómo es eso? Cuéntanos más. Pues, a ver, es una reacción alérgica potencialmente mortal. Si llora o ríe, por ejemplo, le puede dar. Fíjate hasta dónde llega la preocupación suya para la joven. Al final es una pesadilla, porque tú imagínate, el hecho es que su cuerpo reacciona a la sensación que provoca eso. Es que eso es la vida, ¿no? La vida son emociones. Claro, entonces ella vive en alerta constante. Ay, O sea, madre ha estado mía. hospitalizada más de 500 veces. Porque hay veces que la reacción alérgica pues es pequeña, pero otras veces sabes que una reacción alérgica te puede dar un shock anafiláctico, te cierra la tráquea, te ahogas, No, básicamente. imagínate con ansiedad generalizada, que estás continuamente con miedo intenso. ella no. No podrías. Esto pues tiene, la razón de esto es el síndrome de activación de mastocitos. A ver, vamos a hablar un poco aquí de medicina, ¿no? A ver. Cuando tú sufres una picadura, ¿no? O sea, que se te inflama la zona, pues eso es porque se segrega histamina, que es una sustancia química que hay natural en el Eso cerebro. es, ajá. ¿Qué pasa? Que ella tiene la zona, los mastocitos, los tiene alterados. Y entonces, ¿qué pasa? Que se segrega la histamina en cuanto reaccionan a lo mínimo, o sea, sobre Ajá. todo las sensaciones, las emociones. Sí. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que se le inflama el cuerpo y entonces vive en constante... pues eso, en constante En un alerta. sin vivir, claro. Esto es O sea, un yo lo he sin vivir. leído y he dicho, pobre muchacha, claro, vive asustada a En una poder burbuja. morir en cualquier momento. Claro, y entonces, ¿pero esto es la primera vez que sucede? ¿Es según No tengo más sabemos, información, A nivel no he hecho médico. mi trabajo periodístico investigador más allá de la Guau, noticia, pero pero me ha sí parecido que- súper curioso, claro, o sea, el tener, no sé si en un futuro tendrá algún tipo de tratamiento para, pues eso, para esta hipersensibilidad de mastocitos que tiene, poder trabajarla, porque, o sea, es lo que dice, o sea, más de 500 veces está ingresada, que tú piénsalo, Claro, o sea, fíjate, ¿no? Entonces, bueno, le vendrá muy bien. Luego tenemos a algunos invitados que nos van a hablar de la meditación y esas cosas, y a lo mejor viene muy bien para entender su propio cuerpo, ¿no? Pues probablemente sea puede ser una de las vías, pero no sé, o sea, no sé más, pero es verdad que es un caso que me ha llamado mucho la atención y que te lo voy a traer para que lo sepas, ¿vale? Interesante, y bueno, pues darle un beso muy fuerte a esta persona y esperemos que mejore y que cuide, porque claro, vivir así es... ¿Cómo es? Morir así es vivir sin amor. ¿Cómo es? Vivir así es morir de amor, eso como decía es. nuestro Camilo VI. No, Bueno. pero sí, o sea, Sí. era curiosa, ¿vale? O sea, trae risa, pero ostras, lo piensas Jo, y dices, madre pobrecita, mía, qué pobrecita. situación. Y voy con la segunda y última noticia. Hoy voy a ser escueta porque Venga. es que tenemos Tenemos un programa a tope. muy sí. cargado. Venga. Esto es muy importante. Sí. Localizan el punto G de la felicidad en el cerebro. Ostras, ¿en serio? El punto G de O sea, la que felicidad. te puedes abrir el cráneo y tocarte ahí. Hombre, a ver, yo ya creo que si te abres el cráneo ya no localizas nada porque te quedas en el sitio. Pero sí, más o A menos ver, va de esto. ¿Cómo mira. es? ¿Cómo es? Cuéntanos. Neurocientíficos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, pues estaban haciendo pruebas con una chica de 23 años para ver
su problema de epilepsia, que no me sale la palabra. Claro, entonces estaban estimulando ciertas partes del cerebro para controlar las convulsiones y se dieron cuenta de que cuando estimulaban un determinado punto, la chica reía y además tenía una sensación de bienestar maravillosa. Era felicidad extrema. ¡Ostras! Sí. Entonces se dieron cuenta de que sí, que si estimulaban eléctricamente, exactamente es el haz del cíngulo. Que suena así un poco... Es un manojo de fibras que está en el giro cingular del cerebro, que viene a ser una parte del sistema límbico, que es el sistema que controla las emociones, la memoria, los instintos sexuales, el hambre y demás. Entonces, pues se han dado cuenta de que eso, de que estimulando un punto concreto generan risa, generan... ¿Qué pasa? Que esto, sí, o sea, es una cosa un poco loca. O sea, que claro, se te empieza a ocurrir, digo, aquí van a empezar aquí los cirujanos a hacer el agosto metiendo una especie de chip de eso, no. para darle al botón cada vez que estés triste, toma, pumba. Claro, lo primero que pensaron fue, esto está genial, ¿no? Qué cosa más chula, pero dijeron, vamos a ver si el cerebro, al estar ahí, digamos, pillado en ese punto, pues pierde otras capacidades. Entonces les hicieron pruebas de cognición, de memoria, tal, pues no. Resulta que aunque tuvieran esa parte estimulada, el cerebro seguía funcionando súper bien, pero en un bienestar y en una alegría extrema. O sea, es súper chulo. ¿Que esto tiene cosa de buena? Esto sí que se ha usado ya. O sea, esto no, aunque ya lo conocían los cirujanos, en estas típicas operaciones que necesitan que el paciente, por ejemplo, sobre todo las craneales, que necesitan que esté despierto para ver que está funcionando. Pero claro, esas operaciones despiertas en las que, vale, tienes dormida la zona, pero tú eres consciente de que te están hurgando en el cerebro, ponían a la gente muy nerviosa. Entonces es como que mientras hacía la operación estimulaban un poquito esa parte para que estuvieran relajados, porque da bienestar y alegría. ¡Ostras! Entonces ya se había trabajado, pero ahora parece ser que es como que se dan cuenta de que sí, de que da alegría además. ¿Qué pasa? Pues que están pensando que en un futuro se podía utilizar para casos de depresión muy profunda, a lo mejor, o ansiedad muy profunda, pues a lo mejor trabajar esa parte y esa estimulación. Pero, aquí viene el pero. A ver, decían, sí, es todo muy guay, pero claro, se dieron cuenta de que sí que genera esa alegría, pero por ejemplo a la chica hasta que le hicieron la prueba, si le hablaban, por ejemplo, hablaban de su perro que se había muerto hace una semana y que le había dado mucha pena, pues como que de repente... como que ya no le daba pena. No, era como que es una sensación tal de bienestar que tapa un poco dice, otras emociones. Es lo que tiene, se ha muerto Bobby, pues ¿qué Bobby le vamos a hacer? Claro, lo piensas y dices, vale, te anestesia, pero claro, nosotros aquí que abogamos por sentir todas las emociones, perderías esa emoción. Entonces, ese es el hándicap que se han encontrado. Pero es muy interesante esta noticia, porque es lo que digo, o sea, yo creo que vamos a hacer un capítulo de Black Mirror. Sí, oye, pues de aquí ya se sacan aquí todo el mundo feliz. Se sacan ya el guión para el siguiente Black Mirror, pero es verdad que no es tan bonito porque al final, pues digamos que serías un poco naif, ¿no? Estarías todo el día muy contento, muy bien. Es verdad que no pierdes memoria, no pierdes capacidades cognitivas, pero es verdad que estarías, digamos, la tristeza, el miedo, el enfado, a lo mejor lo tendrías un poco oculto y eso es. Tampoco podemos vivir así siempre. Bueno. Un ratito, ¿no? Que nos estimulen un poquito ese punto G del cerebro y a vivir felices un rato. No está mal. Bueno, ¿qué más noticias nos traes? Pues nada, hoy era eso. Esas eran estas dos, ¿eh? Muy bien. Solo porque venimos con muchísima información de calidad con la gente que venimos a entrevistar. Bueno, pues me encanta. Nos quedamos con estas dos noticias. La semana que viene, mucho más y mejor. Y vamos ya con la siguiente sección. Universidad de Coaching. Vamos allá. Bueno, pues estamos aquí ya en la nueva sección, nueva, pero bueno, la sección Universidad de Coaching, donde ayudamos a que las personas aprendan cosas nuevas, aprendan a transitar esta bonita experiencia de lo que significa la vida y lo que significa ser un ser humano, con todo lo que conlleva. Y hoy, en lugar de hacerlo nosotros, pues traemos a un invitado excepcional. ¿Quién es, Patricia? Hoy nos van a dar una clase además muy chula, luego hablaremos de qué nos va a hablar en concreto, pero vamos a conocerle porque es muy interesante. Sí. Es Antonio Herrero, él es emprendedor, tenía una empresa de diseño que comenzaba a despuntar, pero
como mucha gente hace, y a él le vino muy bien, se marchó a América y Asia durante 1 año y medio más o menos, y el desarrollo personal, la meditación y el yoga se juntaron en su vida y descubrió unas herramientas nuevas para eso, para transitar la vida. Hoy vive lejos de la ciudad, tiene su blog Ricos y Libres, del que hablaremos también, y donde lleva este desarrollo personal que él ha conocido a la práctica más rigurosa, donde ofrece sus mentorías para seguir un camino de crecimiento gradual, como lo han hecho maestros a lo largo de la historia, como puede ser Buda o Jim Rohn, que ¿sabes quién es? El mentor de Tony Robbins. Sí. Además es conferencista, organiza retiros y ha escrito un libro muy interesante que además tenemos aquí sobre la mesa, que es un manual hacia la grandeza. Es muy interesante porque, como su nombre indica, es un manual más que un libro. Y nada, pues ya me callo, que creo que ya no puedo decir más. Antonio Herrero, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, me alegro. Yo lo primero que te tengo que preguntar, porque creo que hay una dicotomía muy interesante en tu blog, en ese blog en el que se llama De Ricos y Libres. Cuéntanos esa dicotomía. ¿Es que si eres rico eres libre o para ser libre hay que ser rico? ¿Cómo va esto? Muy buena pregunta. Pues la riqueza y la libertad para mí son lo máximo a lo que puede aspirar un ser humano. Digamos que la libertad solo se puede conseguir, la verdadera libertad, quiero decir, solo se puede conseguir a través de un estado de conciencia elevado, a través de la meditación. El camino que hizo Buda, el camino que hacen los budistas, el camino que hizo Jesús de Nazaret, aunque esto es un poco curioso de contar aquí así de sopetón, pero bueno, y el camino que han hecho pues muchos maestros a través de la historia, a lo largo de la historia. Y la riqueza es, digamos, que lo máximo que puedes conseguir en este plano terrenal. O sea, a nivel espiritual está la libertad, la verdadera libertad. En este plano espiritual, ¿qué es lo máximo que puedes conseguir? Pues la riqueza. Una vez que tienes la riqueza, tú haces lo que quieres. Cuando digo que haces lo que quieres es, ¿qué es mejor? ¿Que un río ande renqueante con poquita agua y que no puedan ir ni los animales a beber y que a veces haya agua y a veces no? ¿O que el río tenga mucho caudal, mucha fortaleza, que pueda mover molinos, que pueda hacer de una... Pues eso es para mí la riqueza, simplemente tener posibilidades. Entonces, por eso ser más ricos y libres. O sea, la riqueza en tu caso va más allá de la riqueza monetaria, ¿no? Que podemos estar pensando. Son ambas. Estoy hablando, en este caso, de la riqueza monetaria, pero en realidad la riqueza, que yo la suelo llamar abundancia, es la riqueza en todos los sentidos. Pero, por supuesto, la monetaria está entre ellas. Si tú tienes dinero, puedes ayudarte a ti. Si tienes mucho dinero, puedes ayudarte a ti y al prójimo. Si tienes un nivel de conciencia elevado y eres buena persona, y pues no sé, y te gusta hacer el bien, pues cuando tengas más dinero podrás hacer más el bien. Si tienes menos dinero, pues podrás hacerlo menos. A todos nos gusta utilizar correctamente, o lo intentamos utilizar correctamente nuestro dinero, pues cuanto más tienes, más correctamente lo podrás usar. También es verdad que en este mundo del desarrollo humano, ¿no? Especialmente a las personas que les gusta y que se ven atraídas a este desarrollo humano, a esta posible libertad, a esa posible conexión con la esencia, con nuestra espiritualidad, es como que muchas de ellas se ven muy absolutamente rechazadas, o rechazan precisamente lo que es el dinero y rechazan precisamente todo lo que significa en riqueza y la gente rica, los poderosos, los que tienen mucho dinero, ¿no? Los grandes millonarios, ¿no? Entonces es curioso cómo se produce primero esa especie de conceptualización de tanto el dinero por un lado y la espiritualidad por otra, y cómo hay un conflicto directo. Uy, que me bajo. Te baja la silla. Cómo hay un conflicto directo entre las dos cosas, y cómo eso en el mundo espiritual, fíjate que nosotros formamos coaches, formamos gente muy desde el punto de vista del trabajo interior, espiritualidad, desarrollo humano. Y fíjate lo que me cuesta, Dios y ayuda, el decirles, chicos, esto ahora hay que llevarlo al mundo, y cuando vamos a llevarlo al mundo significa cobrar por ello, si no, nunca seremos profesionales de ello, nunca lo haremos bien. ¿Por qué crees que esto pasa, Antonio? Pues supongo que a través de la enseñanza se nos ha ido metiendo a pico y pala el que veamos a los ricos como algo negativo. Para mí es muy sencillo. Si tú ves como negativo algo, no tienes el impulso de ir a por ello. Cuando yo te muestro el por qué hay que ser rico y te lo muestro, pues como Dios manda, pues dices, anda, es verdad. Pero sí que tiene sentido ser rico, tiene sentido vender mis productos, tiene sentido poder ayudar a otras personas, poder ayudarme a mí mismo, poder, ser más productivo para la sociedad, ser más... Simplemente es cuestión de información, qué información nos ha llegado a lo largo de nuestra vida, a través de la enseñanza sobre todo.
Puede que sea también por esos grandes maestros que has dicho antes, Jesucristo, Buda, Gandhi. Todas estas personas se alejaban precisamente, ¿no?, de los bienes materiales y vivían de una forma muy sencilla. ¿Puede que sea eso? Puede que sea eso, y también tendríamos que preguntarnos por qué esa es la parte del mensaje que nos ha sido transmitida. Hay un libro que se llama algo así como Los Millonarios de Jesús. Los millonarios, hablando de los discípulos de Jesús, básicamente dice, que por cierto no lo he leído y es un pecado porque estoy hablando de algo que no lo conozco, pero simplemente me hablaron de este libro hace tiempo, y básicamente te venía a decir que todas las personas que llegan a un nivel espiritual muy alto, muchas veces es porque parece que tienen su parte material, no sé si es cubierta, pero antes la han traspasado. El caso de Buda, pues un poco anterior a Jesucristo, es ese exactamente. Él llegó a la riqueza y una vez que tenía la riqueza, no es que llegó, sino que sus padres eran ricos al parecer, era príncipe, él dijo, esto ya no me interesa. Yo creo que en este momento de la historia es importante tener ambas cosas. Tú llegas a la riqueza, en el momento que te da la riqueza dices, bueno, ¿ahora qué hago? O eso o meterte a monje. Siempre digo lo mismo. Si no te metes a monje, que es el camino más directo hacia la iluminación y hacia la verdadera libertad espiritual, pues mejor que te conviertas en rico. Y precisamente en el Manual hacia la Grandeza, ¿no?, que es el libro que tienes, que ahora nos contarás un poco lo particular que tiene, que lo hemos estado hablando antes un poquito. Del libro, por cierto. Hablas un poco de ese camino, de cómo llegar a esa grandeza, pero no siguiendo el camino que se suele seguir para ser una persona grande. ¿O es que la grandeza no tiene nada que ver con el éxito, como lo tenemos concebido? Defino en el libro lo que es el éxito, defino lo que es la grandeza. Pero sí que establezco el camino y quizás lo hago de una manera un poquito diferente a como lo hacen otras personas. Pero vamos, como somos muchos haciendo cosas, pues no te extrañe que lo que hay ahí también esté escrito en otros 200 sitios. Pero yo lo llamo pensamiento semilla, porque hay muchas de las cosas que están escritas ahí que a mí se me ocurrieron, por ejemplo, durante una meditación o en un retiro. Pero bueno, uno de los ejemplos, como empieza el capítulo de las finanzas, que es el último capítulo, te digo, si tú estás en una librería y ves que una persona te echa una miradita y parece que siente un cierto interés por ti, lo mejor que puedes hacer es acercarte a esa persona y decirle, hola, me encantaría conocerte. Independientemente que esa persona te vaya a decir que sí o que no, porque la definición de éxito no puede ser una cosa exterior. Nadie te puede otorgar a ti el éxito. El éxito es que tú sientas que te gustaría conocer a esa persona y que te acerques a ella. Entonces has tenido éxito. De hecho, si tú haces eso, si tú te vas a casa, te vas con la sensación de haber hecho el trabajo que tenías que haber hecho, lo que dependía de ti. Y dirás, ¿qué tiene esto que ver con las finanzas? Pues es exactamente lo mismo. Yo cuando publico esto, lo publico porque es un éxito en sí mismo el publicarlo. ¿Cuántas personas, yo mismo incluido, obviamente, nos pasamos toda la vida diciendo cómo me gustaría hacer esto? Entonces, en el momento que yo escribo esto y publico esto, he tenido éxito. Si luego además se vende, tengo más éxito. Si además me establezco un objetivo, como por ejemplo voy a vender 100 unidades en el primer año o 1000 unidades el primer año, pues sigo teniendo éxito, voy cumpliendo etapas de éxito. Pero la primera y más importante de todas, ¿cuál es? El publicarlo. Hacerlo. Volviendo con el tema anterior, es acercarte a esa persona y decirle, oye, me gustaría conocerte. Es lo mismo. Interesante, igual, o sea que va muy encaminado a un cambio de mentalidad. Lo que has estado hablando antes de los conceptos que probablemente nos hemos aprendido desde el colegio, en casa o lo que sea, es totalmente cambiar la mentalidad. Eso intento, pero es un camino hasta llegar hasta el punto número 7, hasta el capítulo 7. Hacemos siempre lo que estaréis cansados de escuchar del ser, hacer, tener. O sea, tú primero tienes que entender una serie de cosas de cómo funciona nuestro cerebro, a través de la gratitud que utilizan los estoicos, a través de la meditación, a través de las enseñanzas de Jim Rohn, de cómo planificar tu vida, cómo organizar tu día, cómo organizar tu año, a través de los hábitos, de cómo mejorar todos tus hábitos, a través de cómo tener una mente fuerte, no solo con la meditación y con el agradecimiento, que eso ya te fortalece la mente, sino que hay caminos mucho más directos, mucho más específicos para fortalecer la mente, para fortalecer tu decisión. Luego, cómo fortalecer tu cuerpo. Cuanto tú mejor te sientes, cuanto tú más recto estás, más fuerte estás, más posibilidades tienes de dar frutos. Un árbol fuerte es más posible que dé buenos frutos que un árbol débil y enfermo. Y el 7º capítulo es cuando ya te digo, vale, ¿tienes todo esto? Pues ahora vamos a ver qué es lo que puedes hacer, cómo puedes canalizar esto para atraer dinero. Como por ejemplo, acercándote a alguien y pidiéndole salir. O publicando algo de manera sistemática. No publiques algo para ver si se vende, publica algo para ver si funciona. Y es
una de las maneras más fáciles de atraer dinero en estas sociedades, creando cosas y que otras personas las compren. Yo creo que estás sembrando la semilla de la curiosidad a la gente por este manual. Es lo que estábamos hablando antes. Puede ser. Pero que no corran a la librería porque no lo van a encontrar ahí. Cuéntanos, ¿cómo es el método para que veas el cambio que has hecho tú también de decir, bueno, pues yo lo voy a publicar así? ¿Cómo va? Pues esto es una cuestión un poquito, yo creo que psicológica y de la psicología de ventas, que la llevo estudiando un par de años y me parece un mundo alucinante. Si yo lo pongo disponible para todo el mundo, cuando yo todavía no soy muy conocido, soy conocido entre un grupo, tengo 1000 y pico suscriptores, que es algo que es una comunidad interesante. Que es una pequeña comunidad, luego tengo redes sociales y tal, pero no las uso. Bueno, digamos que pues no soy el tío más famoso del mundo. Si no siendo el tío más famoso del mundo publicas algo en un sitio que está atestado de peces, que es un mar lleno de gente que publica cosas, unos más buenos, otros menos, es muy posible que no vendas absolutamente nada. Puede ser cuestión de suerte. Entonces, como a mí la de la suerte no es una cosa que me guste mucho, yo digo, ¿qué es lo que yo puedo hacer directamente? Pues lo que puedo hacer, pues yo en mi comunidad, en mi canal, puedo distribuir yo el libro. Gente que me lo pide expresamente. Me lo pide expresamente cuando yo también le doy la posibilidad de comprarlo. Es decir, tú entras a mi web y no lo vas a encontrar en ningún sitio. Lo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal o a mi lista de suscriptores y en ese momento ya podrás acceder a él. ¿Por qué? Pues es un tema psicológico, es un tema de yo no te lo estoy... Quizá no viene por ahí la pregunta, pero es un tema de ventas. Sí. Cuando tú más le muestras a una persona algo que la quiere comprar, muchas veces esa persona es lo último que quiere. En cambio, cuando tú estás a tu bola y dices, mira, yo he creado esto y a mí me va bien como me va, aquí lo tienes si te interesa. Entonces esa persona es mucho más proclive a comprarlo. ¿Y cómo es la aceptación del libro? ¿Te está el feedback de esta forma de conseguirlo o el feedback tras leerlo? ¿Cómo lo notas? Pues mira, llevo hasta la fecha, piensa que lo lancé hace el 14 de marzo o el 15 de marzo de este año. He vendido 83 unidades hasta ahora. Ten en cuenta que el precio no es un precio muy común para un libro, son 100 euros, con gastos de envío incluidos. El precio final, 100 euros para la persona que lo compra, viva en cualquier parte del mundo. Vale. He recibido, pues de esas 83 compras, pues he recibido, te puedo decir, 25 o 30 emails o 40 emails, o sea, un porcentaje abrumador, bestial, o sea, casi el 50% de las personas que me han comprado me escriben y me dicen pues alguna perla, que no sé si está bien decirlo aquí, pero bueno sí. Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? En realidad no sabía que venía a hablar de ello, pero bueno, pues dicen cosas, la típica frase de ¿me has cambiado la vida? Bueno, pues en este caso parece ser bastante real, porque cuando tú te expones a determinada información, que es la información de Jim Rohn o la información de Buda o la información, que es una información que está en el aire pero que no todo el mundo la conoce, cuando tú la conoces de primera mano, dices, Dios mío. Y cuando una de las cosas que hablo aquí es algo que verdaderamente es algo anecdótico a nivel porcentual de qué personas la conocen, que es la meditación vipassana. Es una meditación extraordinariamente potente, que me está cambiando todo. O sea, me está cambiando mi ser, mi físico, mi manera de relacionarme con mi familia, con mis amigos, mi éxito, todo. Pues yo te hablo de ello, te digo, mira, para esto sirve, esto es el ego, esto es... Entonces las personas dicen, pero Dios mío, y está todo condensado. Entonces yo he cogido, digamos, yo soy lo que se conoce habitualmente como un buscador, ¿no? Un buscador de la verdad. Un tío que lleva desde que tengo 20 años diciendo, por Dios y por la Virgen, ¿dónde está la verdad en este mundo? Porque me da la impresión de que todo lo que te cuentan o es mentira o se le parece mucho. Entonces dices, bueno, ¿dónde está la información de verdad? Entonces de repente te encuentras a tus 22 años y gracias a, no sé, gracias a Dios alguien te menciona el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, y dices, pero bueno, ¿por qué he conocido esto a mis 22 años? ¿Por qué no me han hablado de esto en el colegio? Porque cuando tenía 10 años no me dijeron, mira, esto funciona así, los hábitos funcionan así, el crecer funciona así. Entonces con 22 años descubres eso y dices, tiene que haber más. Entonces empiezas a buscar. Y de repente descubres que puedes ser emprendedor, que no está nada mal trabajar para otras personas si va alineado con tu propósito, pero descubres que siendo emprendedor, digamos que es como si antes estabas tenías un poco las ¿cómo se llama? Las orejeras, ¿no? Las orejeras estas de los burros que solo ves un camino. Siendo emprendedor tienes la posibilidad, no digo que ocurra, pero tienes la posibilidad de girar 360 grados. Entonces dices, Dios mío, puedo poner el precio que quiera, puedo hacer lo que quiera, puedo tener la oficina donde quiera, puedo trabajar el tiempo que quiera. Cuanto más me formo, mejor me va. Cuanto más me formo, más dinero gano. Cuanto más me formo, etcétera, 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 más eficiente soy. Entonces empiezas a ver una correlación directa entre lo que tú aprendes y lo que tú eres capaz de dar y por tanto lo que eres capaz de recibir. Ahí te vuelves un poquito loco, pues lo que yo hice, pues eso, cerré mi estudio cuando me iba muy bien, me fui de viaje por América, luego fui a la India, luego estudié yoga. Simplemente por resumir, llevo unos cuantos años, más o menos unos 17 años estudiando lo que yo considero verdad.
que por supuesto es lo que yo considero verdad. Otra persona me dirá, pues a mí esto no me parece verdad, esto me parece verdad. Genial. Lo que yo he descubierto es esto, y te lo muestro. Y eso lo unes pues con mi propia experiencia en el camino. Eso es básicamente un manual hacia la grandeza. Es un puzzle de piezas para transformarte como ser humano. He estado viendo vuestra página web y es que más o menos eso es. Todos intentamos, todos los que, no sé si decir estamos despertando en conciencia, pero es, oye, yo he descubierto esto muy potente, yo quiero transmitirlo, necesito que otras personas entiendan que hay una manera mucho más. O sea, eso es el coaching. Un coach te puede cambiar la vida en 2 minutos. Todo lo que no han hecho tus profesores, que seguro que hay muy buenos profesores, pero todo lo que han hecho el 99% de profesores a lo largo de tu vida, un coach te lo puede hacer en 2 minutos. Entonces eso es muy poderoso. Entonces los que estamos en esto lo que queremos es formarnos cada vez más y cada vez, no sé, por la cuenta que nos tiene también. No sé, ese es mi camino. ¿Y dónde dejas el apego? Cuando digo el apego es, dices, vale, he estado 17 años, he estado viajando, formándome, desarrollando habilidades, budismo, todo este tipo de cosas, pero luego ¿dónde está esa parte tuya, en este caso, hablando de ti, a nivel personal, familia, hijos, trabajos, etcétera, etcétera? ¿Es la única manera hacer ese viaje libre, liberando también todos esos apegos? ¿Se puede hacer conjuntamente? No sé si he entendido correctamente la pregunta. Vale. En este caso tú has dicho de que tú, en tu experiencia, lo que has hecho durante estos últimos 20 años aproximadamente, ¿Sí? Estoy asumiendo que has hecho este viaje y has ido a la India y has estudiado budismo y has estudiado a Jim Rohn y has hecho todo tu viaje de yoga, etcétera, etcétera, y todas las cosas que estás poniendo aquí en este libro, es una maravilla. ¿Los has hecho tú solo? ¿O has estado acompañado de esos lo que es normal lo que es habitual en las vidas de las personas, que es terminas la universidad, encuentras un trabajo, te casas, tienes hijos, tienes perritos, tienes casa, chalet, si puedes, etcétera, etcétera? Para mí todo eso es apegos, al final. Son apegos si vas de una manera por piloto automático de lo que otras personas han hecho en las vidas, ¿no? Y eso es lo que más o menos dice la sociedad, que es el camino normal y adecuado. Claro, de repente, como dices tú, te encuentras con crisis que te llevan a los libros de Jim Rohn o de Stephen Covey o de Tony Robbins o de Wayne Dyer o de Buda, me da igual. Al final intentas acompasar ese crecimiento conjuntamente, pero sigues estando de alguna manera enganchado a ciertos apegos, y esos apegos quizá te llevan a la no libertad y a la no riqueza, yendo más allá de todo esto. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cuál es la vida de Antonio Herrero Estevez en todo esto? Ahora sí lo he entendido muy bien y me parece impresionante la pregunta. Bueno, antes de nada, un pequeño matiz. Yo no he pasado por crisis. Hay muchas personas que tienen que pasar por, digamos, momentos, por bofetadas de la vida para darse cuenta de ciertas cosas. Yo quizás he tenido esa suerte, que simplemente de ver que no entendía muy bien cómo funcionaba este sistema o este mundo, empecé de manera un poco genuina, quiere decir, de manera espontánea, a buscar. Bueno, respecto a lo que dices del apego, vale, pues antes hemos mencionado la meditación vipassana. Que para que te hagas una idea, la semana pasada salí de un curso de 10 días. Yo fui como voluntario. Normalmente las personas van ahí a sentarse y a meditar y meditan 10 horas diarias. Yo fui, digamos, como parte del staff. Voluntario significa ir allí a ayudar a preparar los alimentos, a que todo eso funcione, ¿no? A que todo el centro funcione. Entonces yo meditaba 4 horas diarias. Cuando tú meditas 4 horas diarias, aparte de hacer tu trabajo 8 horas, empiezas a entender muchas cosas. Empiezas a entender los apegos. Empiezas a entender ¿qué es, por ejemplo, un apego? Pues el apego a tu manera de hacer las cosas. A mí me tocó ser manager de cocina. Entonces yo digo, yo es que quiero que las cosas se hagan así, que el tomate se parta así. Es un ejemplo simplemente, ¿vale? Yo quiero que las cosas se partan así. Que este tomate se haga de esta manera. Y dices, cuando estás meditando te das cuenta, ¿por qué he hecho eso? ¿Por qué me creo que mi manera es la mejor manera? Entonces vuelves de la meditación, vuelves a sentarte y te das cuenta de que eso lo puedes quitar, que te puedes liberar de ese apego. Bueno, eso es un ejemplo. Pero es que dentro de 2 días, hoy es martes, pasado mañana, me voy a otro retiro, que se llama en esta ocasión Satipatthana, donde vamos a meditar durante 8 días, 10 horas diarias. Cuando tú haces eso, que es el camino de la libertad del que hablo,
empiezas a quitarte todos tus apegos. Tú puedes seguir amando a tu madre, o puedes seguir amando a tus amigos, o puedes seguir amando a tu novia, o a tu libreta, o a tu boli favorito, pero no estás apegado a ellos. Bueno, no estás apegado a ellos si estás en el nivel alto de la conciencia. Yo no estoy en ese nivel, pero estoy en el camino. Y estoy en el camino, además, desbocado. Estoy a toda leche. Desde que me di cuenta que existía ese camino, pues empecé a correr hacia él. Me di cuenta en 2019 y dije, madre de Dios, ¿esto qué es? Pues voy a correr hacia él. Entonces cada vez me hago más retiros, cada vez medito más en casa, trato de meditar del orden de las 2 horas diarias y me gustaría incrementarlo. Entonces todo eso hace que cada vez tengas menos apego y que a lo que te dediques sea a disfrutar la vida. O sea, la vida es, esto me viene, ¿qué puedo hacer yo con ello? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer en este momento con esta información que me está viniendo? Pero sin apegarme a ella. Eso es, bueno, es que esto que estoy diciendo no es nada nuevo. No es, todos hemos escuchado hablar de esta manera de amar o esta manera de vivir en el mundo. Lo que no todo el mundo ha escuchado es cómo se hace. Y esto es un poco lo que yo trato siempre de enseñar cuando hago mis retiros, cuando organizo yo mis propios retiros con alumnos o mis conferencias. Yo le digo, todo lo que tú has escuchado durante toda tu vida es teoría, o muchas de las cosas que has estudiado es teoría. Esto es exactamente la práctica. Jim Rohn no te decía, no, esto es la práctica, haz esto. Levántate por la mañana y haz, o los estoicos te decían, haz exactamente esto. Y así lo vas a entender, haciendo la práctica. Pues con la meditación es la manera en la que las personas dejan de estar apegadas. Con la meditación vipassana en concreto. Bien, me encanta. ¿Y concretamente es la única manera? Estoy absolutamente seguro de que no. Porque si algo me dice la experiencia vital es que existen muchas maneras de llegar al mismo punto. Lo que yo no sé es qué otras maneras hay. Hay gente pues que toma enteógenos, que yo no los he probado, pero te dicen cuando tú tomas enteógenos descubres que existe la posibilidad de abrir lo que llaman las puertas de la percepción. Entonces descubres pues la verdad un poquito de este universo. Vamos a dejarlo ahí. Descubres la verdad de este universo. Esa es una manera. Dices, coño, que lo que me habían dicho, lo que veía en mis sentidos no es todo. Pues lo mismo cuando tú entiendes que el universo que creías no es todo lo que veías, lo mismo empiezas a estar desapegado. O las personas que sufren un accidente o que sufren una enfermedad o que se les muere su hijo, de repente dicen, pero bueno, llevo toda mi vida trabajando y de repente me ocurre esta calamidad y esa persona instantáneamente, lo que hablamos antes de las crisis, le cambia. Espiritual, ¿no? El despertar espiritual de una manera fortuita, por una bofetada de la vida. Entonces, esa es otra manera. Lo que pasa es que esto, pues quizás, según lo que yo leo, pero claro, aquí cada uno viene a vender su libro, el budismo viene a vender su libro. Según lo que yo leo, pues te dicen, este es el camino más directo. Y no sé, o sea, si tú ves mi camino, si simplemente, por ejemplo, vas a ricosilibres.com y te lees el artículo donde te hablo de mi primera experiencia con mi primer retiro en el 2019, el 1 de septiembre de 2019, verás mi forma de escribir, verás mi forma de relacionarme con las personas, con las historias que contaba. Y si sigues la línea del tiempo hasta llegar a hoy y ves lo último que he escrito después de mi 6º retiro, dices, Dios mío, este ser humano es otro. No tiene nada que ver. Este ser humano ya no se cabrea con su padre. Este ser humano ya no se cabrea con su novia cuando le dice, no, es que Antonio, ¿por qué te dejas eso mal? No pasa nada, yo lo hago. Hay un cambio muy evidente. Porque existe la práctica detrás. Entonces, yo no sé si existe algo tan duradero. Porque también es una cosa que se dice muy a menudo, las personas a veces sufren crisis, de repente se dan cuenta de que la vida no es lo que creían y eso los mismos les dura 15 días. Y luego vuelven. ¿Por qué? Pues los patrones. Si es que en el propio libro de Siddhartha te cuenta cómo... Siddhartha supuestamente pues habla de Buda. Creo que no te lo dice, pero es como si fuera Buda, la ¿verdad? vida de Buda. Vale. Pues entonces te cuenta cómo él llega a un nivel alto de conciencia, casi quizás cercano a la iluminación, y luego ¿qué es lo que hace? Pues acaba conociendo un montón, no sé si un montón de mujeres, pero acaba yendo por el camino del sexo, del alcohol, de quizás otros intoxicantes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues quizás todas las vías pueden retroceder. Podemos dejarlo ahí, quizás. No lo sé. Qué bueno. Bueno, como ves, tenemos un pozo de sabiduría aquí, total. Entonces, aparte de esta entrevista, le habíamos traído aquí, porque claro, nos hemos puesto a indagar y casi te quito el protagonismo de una parte importante que queríamos, aprovechar este pozo de sabiduría para que nos cuente. Y vamos a hablar, propusiste varios temas, pero a mí uno me llamó mucha la atención y dije, yo creo que a la audiencia le va a gustar, que es
¿qué es exactamente esto de conócete a ti mismo que decían los antiguos ya? Y nos viene a dar un poquito, a explicarnos un poco qué es esto de qué es lo de conócete a ti mismo. ¿Vale? ¿Vale? Pues, si mal no recuerdo, la frase completa es conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y esto ya de por sí es muy interesante, saber a qué se refiere con ello. Me gustaría, aunque la pregunta es muy concreta, me gustaría dividirla en dos respuestas. Una, más espiritual, que por cierto, aquí no existe nada espiritual, en realidad todo lo espiritual es terrenal. Yo la meditación que practico, la practico yo, sentado, y bueno, pues que llegas a hacer cosas o a ver cosas o a sentir cosas, genial, pero es todo, en realidad todo lo espiritual que llaman es terrenal también, se accede a través de lo terrenal. Pero bueno, digamos que para entendernos voy a hablar de una parte más espiritual, que es la pregunta que me has hecho, y una parte más pragmática, alguien que puede implementar instantáneamente. Es que está sonando mi alarma, lo siento. Claro. Entonces, ¿a qué se referían los sabios? Que creo que esto estaba escrito en el templo de Delfos o algo así, en el Pantenón o en no sé dónde. Y en griego no sé si era algo así como Gnoste te ipsum. ¿Verdad? Vale. ¿Qué quiere decir conócete a ti mismo y conocerás el universo? Tú imagínate que te sientas y cierras los ojos. Y empiezas a observar. Voy a hacer un paréntesis. Cuando piensas en meditación, piensa en observación. Meditación es igual a observación. Vamos a poner otro igual. Meditación es igual a concentración. ¿Vale? Entonces, partiendo de esas dos premisas, que meditación significa observación y concentración, tú cierras los ojos y empiezas a observar qué está ocurriendo ahí. Pero como el ser humano es como es, instantáneamente dejará de observar y dejará de concentrarse. Es decir, se desconcentrará y se pondrá a pensar en lo que tiene que hacer ese día, se pondrá a pensar en 1.000.000 de cosas, lo que se llama la mente de mono. Pero gracias a su fortaleza y gracias a su intención dice, no, yo quiero concentrarme en lo que estoy haciendo. Entonces empieza a concentrarse en su respiración. Esta práctica se llama Anapanasati, que es simplemente concentrarse en el flujo de la respiración, cómo entra y cómo sale. Vale. Empiezas a concentrarte en tu respiración durante 1 hora, durante 2 horas, durante 3 horas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a concentrarte mucho en algo? Pues a mí me gusta decir que objetivo grande, objetivo pequeño, error pequeño. Si tú te concentras mucho tiempo en un mismo sitio de tu cuerpo, tu concentración, digamos, que empieza a ser más como un láser que como una linterna de haz difuminado. Entonces, cuando eso ocurre, tu capacidad de percibir es mayor. Esto que parece raro es... Siempre hay un ejemplo terrenal. Tú coges una lupa y con una lupa vas a percibir más, vas a ver más. Te acercas aquí y dices, mira, esto que mis ojos no veían con claridad, ahora lo ven con claridad gracias a este instrumento que tiene más capacidad de percepción. Que es más sensible, digamos. ¿Qué tiene aún más capacidad de percepción que una lupa? Pues un microscopio. ¿Y qué tiene aún más? Pues un microscopio... Supermicroscopio. Vale. Pues digamos que nuestra mente es como un supermicroscopio, pero a lo requete bestia que siempre digo no os lo podéis ni imaginar. No sé qué camino lleváis y qué conocéis de meditación, pero bueno, es mi manera de hablar. No os lo podéis ni imaginar hasta dónde puede llegar la concentración de un ser humano. Entonces tú empiezas a concentrarte y empiezas a darte cuenta de que cuando antes no percibías qué es lo que está ocurriendo aquí, empiezas a darte cuenta de que aquí lo mismo se te mueve un pelito. O que cada vez que inhalas, todas y cada una de las veces que has inhalado en tu vida, hay un pequeño musculito que se está contrayendo. Entonces dices, ostras, ¿y eso dónde estaba toda la vida? O te das cuenta, por ejemplo, que el aire es más frío cuando entra y más caliente cuando sale. Es algo que tampoco generalmente te has dado cuenta. Entonces digamos que te estás empezando a conocer, ¿verdad? O sea, ¿qué significa la frase? Volvimos al principio para no olvidarnos. Conócete a ti mismo. Entonces, si tú empiezas a conocer algo que está ocurriendo en tu interior, te estás conociendo. Vuelvo al ejemplo terrenal. Si yo quiero conocer esta mano, pues si no la miro no la voy a conocer. O a ti, Patricia, si yo quiero conocerte, ¿cómo te puedo conocer? Mirándote. Sí. Anda, mira, no me he dado cuenta del color de tus ojos. Anda, mira, pero si tienes unas cejas aquí que no sé qué. Anda, pero si tienes un pelo que no sé cuántos. Y si encima te empiezo a preguntar, pues ya te conozco más. Bueno, pues si yo lo hago conmigo mismo, si simplemente empiezo a observarme y cada vez más y con mayor capacidad de concentración y aumento mi capacidad sensitiva, es decir, empiezo a percibir más cosas, lo que se llama pasar de lo burdo, es decir, de lo grueso, a lo fino, de lo muy obvio a lo menos obvio.
¿Qué es menos obvio? Pues el wifi, tú sabes que está ahí, sabes que las ondas de wifi están, o las ondas de radio, sabes que están ahí, pero tú no las puedes ver. Con un aparato que es más sensible que tú a simple vista, pues las podría percibir. Bien, sigamos. Sigues profundizando en tu interior. Esto hace falta muchas horas de meditación, está claro. Por eso cuando vamos a los retiros estamos 10 horas. Tantas horas, claro. Y por eso, pues para convertirse en lama, en algunas tradiciones budistas, tienen que estar meditando del orden de las 10 o 12 horas diarias durante 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días. Si yo he experimentado un cambio brutal en 10 días, imagínate qué es lo que podría experimentar en ese tiempo, que se acerca a las 12.000 horas meditadas o algo así, no lo sé exactamente. Sí. En fin, seguimos. Entonces tú sigues observando y empiezas a darte cuenta de que aquí tienes un dolor. Y tratas de observarlo de manera ecuánime. ¿Qué significa observarlo de manera ecuánime? Pues que no lo juzgas, no dices, es que esto me duele mucho, entonces voy a cambiar de posición. No, dices, espera, observa. Tú observa con claridad. Es lo mismo. Si tú te cabreas mucho y yo ya no quiero ya quiero dejar de mirarte, pues no te voy a conocer. Pero si yo respiro y aunque tú estés gritando, yo te observo, digo, mira, ella está haciendo esto, porque ya ahí me estás dando información. Si yo tengo la capacidad de observarte sin juzgarte, me estás dando información. Pues lo mismo que yo. Si yo a mí mismo, si me observo mi dolor, vamos a, en vez de llamarles el dolor, porque dolor ya es una etiqueta, si observo mis sensaciones, empiezan a ocurrir que estoy obteniendo información. Y esto, a medida que lo sigues haciendo, bueno, es que podría hablar mucho, pero digamos que con la mente puedes llegar a percibir todo lo que existe en un ser humano. Todo lo que existe es todo lo que existe. Cuando tú sigues profundizando, puedes llegar a profundizar, puedes llegar a sentir una célula, puedes llegar, digamos, a ver una célula. Y puedes llegar a más allá. ¿Qué hay debajo de las células? Pues no lo sé. Pero imagínate, bueno, en última instancia estará el átomo y el vacío, ¿no? Y más arriba es la partícula subatómica. Y más arriba está el vacío, que dices. Bueno, pues eso lo descubrió Buda. Pues eso lo podemos hacer nosotros. Todos los que estamos aquí lo podemos hacer. Simplemente tenemos disciplina. Eso significa conócete a ti mismo. ¿Y por qué dice conócete a ti mismo y conocerás el universo? Pues porque resulta que si te pones a meditar mucho y llegas a un estado de concentración muy alto y bajas tus ondas cerebrales, pues llegas a un punto en el que te das cuenta de que esto que parece una estructura física en realidad no lo es. Y esto no es que me lo invente yo, sino que esto lo dice la ciencia desde hace un tiempo. Sí. Entonces, esto que parece una estructura física en realidad no es físico. Es aparentemente físico, pero es más hueco que físico. ¿Vale? Es una cuestión energética. Aquí me pierdo, aquí no puedo dar muchos detalles porque no sé hablar en estos términos. Sé por dónde van los tiros, estoy experimentando cositas, pero no puedo hablar mucho esto. Un profesor de meditación experimentado, lo cual yo estoy a 1.000 millones de kilómetros de distancia de él o de ella, podría contarte más cositas. Y los libros y las escrituras, pues muchos más. Entonces, digamos que cuando tú te concentras tanto, pues llegas a descubrir que tú no es que estés en el universo, sino que, como diría Eckhart Tolle, tú eres el universo. Esta frase es espectacular y lleva implícita una sabiduría que alucináis. Entonces, yo cuando leí El poder de la hora dije, madre de Dios, qué frase, pero es que lo alucinante es empezar a experimentarlo. Cuando tú un día de gran concentración y que estás absolutamente quieto, llevas ahí 2 horas meditando, ahí me he tirado el pisto, yo lo máximo que he podido estar es 1 hora y media, y estás muy concentrado, de repente puedes llegar a tener la percepción como de que desaparece tu cuerpo, y dices, pero sí, ¿dónde está mi mente? Entonces hay algo más allá de la mente, ¿vale? Por cierto, hablando de eso, hay un documental que ejemplifica todo lo que estoy diciendo, o explica todo lo que estoy diciendo, que se llama Samadhi, Shamadi. Es una preciosidad. Y es gratis, está en YouTube. Y ahí, luego os lo paso, es impresionante. Pues ahí te explica todo lo que verdaderamente es un ser humano. Y además, quizá no te explica cómo se puede llegar allí, te da ciertas pistas, pero las pistas de cómo se llega ahí es lo que yo os estoy diciendo, a través de la meditación. ¿Qué tipo de meditación? Pues esta. Cuando hablo de la meditación, por cierto, a mí me gusta mucho decir, ahora mucha gente medita, ¿verdad? Lo que pasa es que verdaderamente mediten son muy pocos, o somos muy pocos. Y eso te das cuenta, y no es por criticar, yo también me he pasado mis 5 años con mi aplicación Headspace o no sé cuántas meditando. Sí. Pero eso es lo que yo, y te lo cuento por cierto en el manual, en el segundo capítulo cuando hablo de la meditación, que eso es tener ruedines. Tú con los ruedines, cuando eras pequeño, estabas en la bici y te enseñaban tus padres a montar, pues lo que querían es que fueras por ese camino, que fueras guiado, pero tú con ese no te puedes ir a la montaña, explorar y perderte, hacer cosas. Tú vas a ir siempre por un sitio bastante acotado. Pues eso es una meditación guiada.
todo el mundo hace ahora meditaciones guiadas y piensan que están meditando. Y oye, no le quito ningún mérito, porque el mero hecho de querer meditar es impresionante. El mero hecho de querer escuchar a una persona que te anima a estar contigo mismo es impresionante. Entonces no le quito mérito. Lo que tengo que decir a esa persona es, por favor, sigue buscando. Sigue introduciéndote en el mundo de la meditación. Quítate los ruedines. No uses tu móvil para meditar. Simplemente ponte un cronómetro, ponte un reloj de muñeca, ponte 15 minutos y ahí enfréntate a ti. Ahí es cuando vas a empezar a saber un poco de qué va el rollo de la meditación. Cuando digas, ¿pero por qué quiero salir? Digas, anda, pero ayer estuve 10 minutos y mi mente estaba tan convulsa que quería salir. Ahí te estás empezando a conocer. Me ha alargado un poquito. No sé si hay tiempo para explicar el otro punto. Te lo voy a explicar súper rápido. Súper rápido. El terrenal. Antes hemos dicho el espiritual, que ya hemos visto que es muy terrenal, que es sentarse y meditar. Y ahora vamos a ver el terrenal. Cómo una persona se puede conocer a sí misma. Esto también lo decían los estoicos. Los estoicos decían, destina 5 minutos cada mañana de tu vida a saber qué es lo que vas a hacer y en ese día, y destina 5 minutos al finalizar el día, por la noche, para ver qué has hecho mal o qué me podrías mejorar. Entonces, yo todos los días lo que trato, estoy implementándolo en mi vida ahora, lo que trato es de decir, ¿qué he hecho hoy? Cuando tú dices qué he hecho hoy, empiezas a obtener una información brutal, pero que no haya juicio. Tú no dices qué he hecho hoy, soy tonto. No. Esto es neutral. Esto es lo que ha ocurrido hoy. ¿He gritado a mi pareja? Hoy he gritado a mi pareja. Hoy tú imagínate, esto se entiende mucho más. Me estoy sacando ahora un carnet, el carnet de moto. Entonces, con el carnet de moto tienes que hacer unas pruebas. Si tú haces la prueba, pero no... y te dice el profesor, no puedes pisar ese cono, o tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de esta determinada manera, tienes que abrirte más aquí con un grado de no sé cuántos. Entonces, si tú simplemente lo intentas guardar en tu cerebro, pues es mucho más difícil que aprendas y que te conozcas cuáles son tus errores. Pero si tú cuando llegas a casa lo primero que haces es apuntar, hoy he pasado por este cono y es erróneo, lo que tengo que hacer en realidad es esto. Entonces así estás obteniendo una información que en muy poco tiempo empiezas no solo a conocerte a ti mismo, sino a mejorarte. Es impresionante. Esto es quizás para mí la vía más directa para el desarrollo humano. ¡Wow! Menuda masterclass. Vaya. ¿Cómo te quedas? Universidad de coaching que hemos tenido. Hoy ha sido universidad total, doctorado, y nos hemos sacado todo de repente. Hemos ido hasta el fondo de la cuestión. Ha estado súper bien. Antonio, muchísimas gracias por haber venido y sobre todo por compartir todo lo que has compartido, que estoy seguro que la audiencia va a estar alucinada con ello. Les tenemos con el cerebro explotado totalmente. Total, sí. Ya dicen, ¿y ahora qué hago? Pues a seguir buscando, como nos anima, es la clave. Hasta infinito, sí. Oye, gracias, creo que me extendió, pero gracias por escucharme, ha sido muy bonito, gracias. No te preocupes, que ya te hubiéramos cortado cuando hubiese sido necesario. Vale. Y si te has extendido es porque también era necesario y todo lo que sucede conviene. Así que muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí. Y bueno, pues vamos a la siguiente sección, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues tenemos ya nuestro Hall of Fame, que es una de las secciones más queridas por cada uno de nosotros, porque aquí vienen personas que, una vez que han pasado por la escuela, han tenido esa transformación, ese cambio, ese crecimiento que nosotros intentamos desarrollar en cada uno de los alumnos, y luego tienen éxito. Éxito de muchos tipos. Sí. Y bueno, ahí viene una persona muy especial, por favor, preséntamela. Bueno, a ver, lo voy a hacer bien, qué tensión. Vale. Bueno, yo creo que en cuanto diga el nombre ya van a saber por dónde van los tiros. Tenemos aquí a Amelia Jurado, y ella es educadora visual, cofundadora y profesora de la Escuela Española de Método Bates, es también trainer en PNL, certificada en la escuela y por Meta Internacional. International, que bien hablo yo el inglés. Y nada, esta es Amelia, que creo que va a hablar hoy de un concepto. Yo creo que hoy mucha gente va a descubrir algo que yo, por ejemplo, no conocía, que es esto de la educación visual o de la visión natural. Y bueno, buenos días, Amelia. Hola, buenos días. Estoy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme a Hall of Fame. ¡Ey! ¡Wow!
Pues nada, yo creo que lo principal, lo que solemos preguntar normalmente al principio a la gente que viene aquí es cómo te acercaste a Darte o qué fue lo que te llevó a estudiar, en tu caso, PNL, que es en lo que principalmente te has formado. ¿Qué es? ¿Qué llevó a Amelia a la PNL? Bueno, yo Darte, la verdad es que he visto desde Darte chiquitita, o sea, y ha sido una pasada la evolución, el crecimiento, la madurez, pero desde la semilla era una pasada ya, o sea. Y yo, claro, ya sabía de la existencia de Darte, pero yo andaba con mis cosas de visión natural, esto de los ojos y tal, que había aprendido gracias a también descubrir a través de una oftalmóloga que me enseñaba cosas distintas, ¿no? Ahora os cuento eso. Entonces, ¿cómo fue lo de estudiar PNL? Pues mira, un día estábamos en la playa, en verano, en Águilas, donde veraneamos, y entonces yo, para practicar mis cosas de los ojos y tal, dije, venga, todos los sobrinos, las niñas, tal, les coloqué en la orilla de la playa, bueno, ya eran adolescentes, y entonces les dije, venga, vamos a hacer esto, cerrar los ojos, girar la cabeza de lado a lado, recibir el sol, tal. Bueno, empecé a dirigir la práctica de visión natural, de relajación, de baño de sol con los ojos cerrados, luego cúbrelos con las palmas de las manos, el asoleado y el palmeo. Y entonces Quique estaba conmigo y me dice, nena, esto es PNL. Y yo digo, ¿qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces me picó mucho la curiosidad porque realmente a través del método Bates, pues yo estaba haciendo algo. O sea, el doctor Bates, que fue un oftalmólogo americano que diseñó este método de la visión... Hace muchos años. Sí, en 1920 fue cuando sacó su libro. Bueno, pues yo estaba haciendo programación neurolingüística y dije, pues si lo estoy haciendo, quiero saber qué estoy haciendo. Y entonces me empecé a formar. Y tuve la suerte, de formarme con Quique, o sea, es mi hermano, pero... Aparte que yo era feliz de estar con él, ¿no? Pasar rato con mi hermano. Pues estar en su escuela es una pasada. Y ya me quito lo de mi hermano, somos hermanos, pero te lo puedes quitar. O sea, es una pasada Darte cómo aprendes desde el amor, desde la profesionalidad, desde aprenderlo bien, ¿sabes? Y entonces empecé a aprender PNL con Frank Puselic también, que es una pasada que Quique le trajo aquí para todos nosotros. Y entonces había muchos cabos, o sea, estaba todo junto. Y es que al final, realmente, conocer la mente y ponerla a favor de todo lo que haces, da igual lo que sea. En este caso era la visión natural, ¿no? Los ojos, cómo usarlos mejor. Pero si tú los ojos los usas de forma mecánica, sin conectar con toc, 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 hay alguien ahí, no ocurre nada. Entonces no cambias nada, porque ¿desde dónde estás haciendo las cosas? Entonces, toda esa mindset, esa mentalidad, esos hábitos mentales de una determinada visión que tú estás usando, los puedes cambiar. Porque si la visión no te funciona, hay alguna razón ahí también, ¿no? Y ese cambio de hábitos mentales yo lo entendí muy bien con la programación neurolingüística. Y entonces yo, después de formarme, pues practitioner, te enganchas el máster, pues te va calando. Yo puedo decir que cambió mi vida, pero los cambios que digo yo cuando digo cambió mi vida, parece aquí que fue como de la noche a la mañana. No, te va calando, igual que la visión natural me fue calando. Yo soy otra desde que he aprendido método Bates, desde que he aprendido PNL, pero no porque de repente me haya transformado en algo que yo me reconozco la misma, pero desde dónde hago las cosas y cómo me siento es distinto. Entonces, yo fui al congreso, a uno de los congresos de visión natural, y quise hablar de la programación neurolingüística porque me había resultado muy resonante con lo de los ojos. Y entonces, cuando yo hice mi charla y compartir con mis compañeros todo lo que me había ayudado a mí conectar con eso, los sistemas representacionales, las equivalencias complejas, el uso sistemático de la negación, no veo nada. Vaya, qué gordo es eso, ¿eh? O veo mal, o estoy ciego sin gafas, ¿no? Cosas así. Ese lenguaje que nos influye tanto, nos determina cómo nos vamos a comportar y qué vamos a hacer, ¿no? Pues hice mi charla y una de mis compañeras, una otra educadora visual, me dijo, ¿qué ha pasado en ti? ¿Qué has hecho? O sea, ¿cómo esto dónde lo has aprendido? Eres diferente. Y yo dije, qué raro, si yo soy la misma. Pero molaba tanto desde dónde yo explicaba la visión natural después de aprender programación neurolingüística, que lo transformó todo. Y entiendo mejor el método Bates, o sea, la PNL te transforma. Lo digo de verdad. Y venía caminando hasta aquí y digo, es que la manera en la que caminas, en la que te dispones, en la que el gestionar tus miedos, ¿no? Eso es. Porque es que al final también la mirada, si tú miras con miedo, si piensas con miedo, pero no un miedo gordo, los miedos chiquititos que tenemos estos, pues si lo haces con miedo, la mirada es defensiva y es una mirada que se congela, que no se va a mover.
Sin embargo, si tú miras desde otro lugar, desde la confianza, desde el amor, hacia lo que tú haces, hacia los demás, hacia quien tú eres, y con tus fallos y con todas tus cosas, los ojos se van a mover más, van a buscar los detalles, van a parpadear más, porque están más vivos. Y todo eso es el método Bates, que ahora os lo cuento. Claro, pero a mí lo que me flipó del método Bates es precisamente el milagro, lo que para mí era un milagro, que era que te bajasen las dioptrías. Es Claro, decir, sí. mi hermana siempre ha sido más cegata que yo. Quiero decir que ella y yo nos llevamos un año y medio, y hemos estado muy unidos en la familia. Y entonces, claro, cuando ella empezó a llevar gafas, yo me reía. Luego empecé yo. Claro. También me reía, pero bueno, todo bien. Pero el caso es que yo, pues eso, tenía mis 0,50, 0,75 y ella ya tenía pues uno y pico. Y yo diciendo, ¡buah! Y subiendo. Y subiendo. Y entonces ella, no sé si llegaste hasta los 3. Sí, 3 y dioptrías. poco, y 2 y mucho en uno, sí. Claro, entonces, y yo estaba con mis 1,5, 1 y pico, pero claro, luego también va subiendo. Es verdad que luego llega un momento donde para esa subida, afortunadamente. Sí, hay gente que no, pero hay gente que no, afortunadamente sí. sí. Verdad, Sí, es verdad. Y bueno, pues yo terminé en mis 2,20, ¿no? O 2,20, 2, entre 2 y 2 y pico. Y bueno, pues sí, evidentemente para conducir y para ver la tele de lejos o el cine y todo eso, si quieres ver en alta definición, me pongo mis gafas. Pero ahora, por ejemplo, que estamos cerquita, no me las pongo. ¡Ole! Ole. Pero es verdad que ella, desde que se enamoró del método Bates y empezó a aplicarlo junto con Amelia Salvador, todo esto, y empezó a desarrollar su método y empezó a desarrollar también sus habilidades y empezar a dar sesiones ella y dar formación del método Bates, pues pasó de esos 3 y pico a 2. ¿A cuánto ahora? Ahora tengo como 0,75. Lo tengo en las gafitas. O sea, yo tengo unas gafitas de esa graduación, Sí. pero las tengo en el coche. Ya no son en mi cara, ¿no? Ya. Yo creo que las gafas tampoco hay que demonizarlas, porque no creáis, ay, yo tengo 12 dioptrías, como... No pasa nada. O sea, tú usa tus gafas. Las gafas están bien porque nos aclaran, ¿no? La necesidad que tenemos de ver nítido, pues nos ayudan. Pero es verdad que las gafas compensan. El problema no lo solucionan. En realidad... puedes mejorar la manera en la que usas tus ojos. Y eso te lleva a depender menos de ellas en determinadas circunstancias. ¿Que las necesitas para otras cosas? Pues sin problema, las usas. Pero realmente yo las tengo en el coche y soy feliz, porque a mí, si te gustan las gafas, genial, pero es que a mí no me gustaban. Claro. Y entonces yo cuando me encontré con todo esto dije, qué bien, me voy a poder pintar los ojos y no me los voy a esconder detrás de unas gafas, que parece una tontería, pero me influían a la hora de comunicarme, de estar con las personas. Sí. Fíjate, Patricia, yo estaba hablando llevaba mis gafas para mirar de lejos porque yo era de la que tenía la creencia que no veía nada sin gafas. Nada, imagínate lo que es eso. Y entonces, claro, yo me las ponía todo el rato y cuando iba a hablar con alguien, me las quitaba, pero por una cosa de es que no me puedo comunicar igual. Ya. ¿Sabes? No soy la misma, yo no soy. Entonces, esa intuición se hizo real cuando yo de repente descubro el método Bates con Amelia Salvador, que tú la has nombrado, es una oftalmóloga que me removió las creencias estas. Ella sin querer y sin saberlo, porque luego lo hemos hablado, dice, pero yo no sabía PNL. Digo, pues tú hiciste PNL conmigo, porque esa creencia que llevaba yo de no veo nada sin gafas, y además a mi edad, con 38 años, llevo 20 años con gafas. Sí. ¿Qué me estás diciendo? Y entonces ella dijo, bueno, pues quítatelas y dime qué ves. Y entonces, al decirle lo que veía, pues un cuadro, un no sé qué, no sé cuántos, ella me dijo, no, lo digo porque como habías venido diciendo que no veías nada. No veo nada. Entonces, una creencia gorda hizo cataplum chimplum. O sea, de repente me la sacudió, sin yo darme cuenta tampoco que me la estaba sacudiendo. Pero luego, al aprender la programación neurolingüística y pensar en qué percepción tenía, cuál era mi mapa, sobre mis ojos, cómo era la realidad que yo estaba percibiendo, ¿no? Estaba sobre unas nubes y por debajo había más, pero yo no lo veía. Valga, o sea, propiamente dicho. Sí. Y entonces, sin querer, esa creencia se transformó. Y entonces, a partir de no veo nada sin gafas, voy a ver lo que veo. Voy a ver lo que veo sin ellas, también con ellas. Cuando las necesitaba, las usaba, me metía en el coche y me las ponía. Pero entonces ya sin ellas veía cosas borrosas. Pero en lo borroso empezaba a ver detalles. Y ese es el primer principio del método Bates. Si queréis os lo cuento o me preguntáis cosas. No, cuenta. Te iba a preguntar, pero si ya lo hilas, Claro. pues Sí, fenomenal. es que es el primer principio, porque además, si tú aprendes esto, empiezas a deshacer nudos que hay por ahí. Además, nudos o habitaciones que tú has cerrado con llave dentro de ti y encuentras la llave y empiezas a abrirlas. Entonces, en el ojo
tenemos un punto en la retina. La retina es la capa de células fotorreceptoras que tapiza el ojo por dentro, todo tapizadito para ver. Ellas son las encargadas de darnos la visión. Y en el centro, en línea con tu pupila, así como una flechita, cuando la luz impacta, hay un punto, solo un punto muy pequeño, como de la cabeza de un alfiler, imagínate, que se llama fóvea. Es el centro de la mácula. Y ese punto central es el único que por el que podemos ver nítido. Solo ese punto. Solo ahí. Y dirás, ¿y el resto de la retina? El resto de la retina es el resto de cosas que vemos. Yo te miro a ti, Quique, y alrededor de ti, aquí a un lado está Patricia. Sí. Aquí tienes las cámaras. Sí. Aquí tengo a Gustavo. A Gus, es verdad eso. Aquí la botella de agua. O sea, yo veo cosas, te estoy mirando a ti. Sí. Pero te miro. Donde pongo mis ojos es en ti. Sí. La fobia, mis fobias, mis centros de los ojos te los pongo en ti. Sí. El resto lo estoy viendo, no lo miro, lo veo. Pero progresivamente menos nítido. Es decir, si yo permito que toda esta periferia, que es enorme, porque es hasta 180 grados en el ser humano, en otros animales. Las moscas 360. Claro, otros animales. Menudo lío. Y ahí los camaleones. Y los camaleones para un lado y para otro. Ostras, o sea, imagínate. Qué Pero mareo. nosotros, qué mareo. Ellos sabrán cómo manejarse. Ahí. A nosotros que nos dejen como estamos. Sí, eso es. Entonces, estos 180 grados, ¿qué pasa? Que si yo tengo en cuenta que no lo puedo ver todo igual de bien a la vez, esa idea, porque mis fobias son pequeñitas y las pongo en un sitio muy concreto. Eso es lo que puedo ver mejor de mi campo visual. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que si yo estoy mirándote a ti, y fíjate, podemos hacer todos la práctica, eso es un hábito mental, que estamos reprogramando. Yo te miro toda la cara, Quique. ¿Tú me estás mirando toda la cara a la vez? No. Es imposible, es imposible. Yo te miro el ojo derecho, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si quiero ver tu ojo izquierdo igual de bien, no te digo nítido, porque a lo mejor hay gente que dice, es que yo tengo 12 dioptrías, yo 5, yo tal, y la visión es distinta. A lo mejor está más borroso para alguien, menos. Pero si yo quiero verte igual de diferenciado, con la misma intensidad de detalles, tu ojo izquierdo, al que no estoy mirando, pero lo estoy viendo, ¿qué tengo que hacer? Mover la mirada. Es decir, el movimiento, que es la clave de la vida y la clave de la visión, solo se activa naturalmente y de verdad, de forma eficaz, cuando yo tengo en cuenta esa frasecita. Veo mejor solo aquello que miro. El resto lo veo menos diferenciado. Entonces yo veo mejor tu ojo derecho y para ver mejor el otro lo cambio y te miro el izquierdo. Y luego te miro la boca. Y luego te miro la camiseta y luego te miro tus detalles. Busco los detalles de lo que miro. Porque de lo contrario, voy a dejar la mirada fija, congelada en el todo. Y al final, como dice Amelia Salvador, que me encanta, dice, intentando verlo todo igual de bien, lo vas a ver todo igual de mal. Porque vas a dejar la mirada difusa. ¿Sabes, Gus? Entonces, al final se trata de mover la mirada, pero no de una forma mecánica. Yo no quiero que tú, Quique, digas, es que además no tengo tiempo para practicar. ¿Cuándo puedes practicar esto? Todo el rato. Todo el rato. Claro. Es increíble. Y tus ojos mejoran así. Si yo te digo, Quique, 10 minutos al día tienes que coger un lápiz y moverlo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, me dices, es que no lo he hecho, no tengo tiempo. Está muy bien, pero no me vale. Porque no va a ser eficaz porque no lo vas a hacer. Ya. ¿Entonces? Y entonces, primero, busca los detalles. Sé curioso mirando. Mira moviendo la mirada, pero no moviendo la mirada como un robot, sino natural. Pero eso ya lo hacemos automáticamente, ¿o no? No. ¿No? Mira, ¿No movemos continuamente? Sí, porque si no, no veríamos. Claro. Eso es verdad. El ojo, si no se mueve, no ve. Lo hacemos, y de hecho hay movimientos llamados microsacádicos. Sacádicos. Decía otro, bueno, da igual esto. Que son involuntarios. Y que tú puedes mover los ojos, o sea, yo mirando aquí, que ahora miro a Patricia, luego miro la cámara, luego voy moviendo, según lo que me llama el interés, y por supuesto moviendo la cabeza, que eso es otra cosa interesante. Solemos bloquear el cuello. Es que usamos los ojos, no los usamos bien, porque los hábitos, las pantallas, el móvil, todo nos bloquea la mirada. El estar trabajando, que está muy bien, trabajamos en sitios tranquilos, cerraditos, así con aire acondicionado, pero luego vete a la calle y lanza tu mirada afuera, lejos, muévelo, más allá de los 4 metros, 5 que tengamos normalmente, ¿no? O en casa, en las casas tampoco miramos mucho lejos todo el rato, miramos la tele, lo que cocinamos, lo que leemos, estamos mucho trabajo de cerca hoy en día y necesitamos sacar la mirada lejos, expandirla. Pero da igual, cuando estás mirando de cerca también puedes practicar la buena visión, porque puedes mover la mirada con curiosidad sobre lo que estás mirando.
¿Y todo esto es importante hacerlo sin gafas o se puede hacer con gafas? Vale, buenísima pregunta. Realmente, sin gafas, si te puedes permitir el lujo de meterte un poquito en lo borrosillo, porque claro, tú te quitas las gafas y está borroso porque te estás acostumbrando a una graduación que te dan las gafas. Pero si te lo quitas y hay cierto borroso, pero que no te pone nervioso en la tripa, que dices, es que no sé qué, ¿no? Sí. Pues entonces quítatelas en las circunstancias que puedas y si te dicen, mira, léeme ese cartel y tal, y dices, es que sin gafas no lo veo. ¡Qué nervios! No, pues póntelas y lo lees. Claro. Pero si puedes ir caminando, o ahora estamos hablando, si puedes comer, hay muchas cosas. Amelia Salvador, otra creencia que me quitó a base de una práctica fue, escribe todo lo que puedes hacer sin gafas. Y lo vas haciendo. Y esa lista cada vez se hizo más grande. Claro. Al principio era poca cosa. No me atrevía, me daba... Es el miedo, ¿no? El miedo a no ver. Y esta es otra cosa interesante. El método Bates rompe paradigmas. Y te abre a otro nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay expectativas de que no ves. O sea, tú no ves. Normalmente dices que yo no veo, a partir de 3 metros no veo. ¿Cómo que no ves? ¿Qué ves a partir de 3 metros? ¿No? Y entonces sustituye lo que no ves por lo que ves. Formas. Que hay cosas que no ves y necesitas verlas. Formas. Burruños. Claro, pero a lo mejor en ese momento solo necesitas ver formas y burruños, porque no te hace falta ver. O sea, no te vas a ir cayendo por la calle. Claro. Bueno, como tú cuando has entrado aquí. Ponte gafas. Pero no te chives, hombre, que eso ha quedado en petit comité. Pues que a mí además me gusta tropezarme, porque es que así me muevo el cuerpo y entonces... Voy a tener que ponerme gafas. A ver, que voy a tener que venir aquí a poner orden a los hermanos. Sí, porque aquí es que empezamos aquí con las risas tontas. Sí, esto es importante porque reírse es muy chulo. Pero es que Kike y yo es una constante risa. Nos tenéis que frenar. Entonces, tú dices, ¿lo hacemos ya? Sí y no. O sea, lo hacemos, pero los hábitos del día a día nos van acorralando los ojos. El parpadeo, por ejemplo, la mirada fija. El doctor Bates decía, el enemigo número 1 de la visión clara es la mirada fija. Y dices, yo no la fijo, yo estoy mirando muchas cosas mucho rato. Vale, pero dicen, y estos son estudios que están muy guays los numeritos, pero a mí se me olvidan. Pero cuando parpadeamos, normalmente el parpadeo natural es 20 veces al minuto. ¿Vale? Un parpadeo natural. Clink, 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 clink. Tú vas limpiando la córnea, la superficie del ojo. Además, el parpadeo resetea la imagen, o sea, te hace ver mejor, sí o sí. Te permite limpiar y además resetear donde estás enfocando. Te coloca la fobia en otro lugar aunque tú no te des cuenta. Y además te da oscuridad, microsegundos de oscuridad al ojo, que te permite regenerar pigmentos en la retina. O sea, es como si cambias la impresión. Madre mía, los yo cartuchos... nunca había pensado que parpadeaba y pasaban tantas cosas. Sí, es mogollón. Los cartuchos de tinta, ya tienes nueva tinta, mejor los colores, mejor todo. Parpadear es un recurso impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos mirando el móvil, el ordenador, las pantallas, básicamente, que te emiten esa luz, ¿vale? Que molan mucho, porque por la pantalla hacemos muchas cosas, pero te emiten mucha luz y te paralizan un poco la mirada. Llegamos hasta parpadear solo 5 veces, de 20 a 5. Y eso es muy poco. El ojo se ahoga, básicamente necesita más. Y congelas la mirada. Al final intentas verlo. Al final es como que todo se ve igual de bien. Y eso no. Transformar la mirada en la que donde tú miras es lo que mejor ves. El resto se ve peor y quiero mirarlo, pues lo miro y muevo los ojos. Solo con que aprendamos eso de hoy y recordemos parpadear de forma suave, frecuente, poco a poco, sin que te des cuenta, vas a decir, uy, pues parece que veo mejor. Y siempre decimos parece. Decimos, veo mal, realidad. Y luego, parece que veo mejor, pero no, seguro que me lo estoy inventando. No veo, verdad, no veo bien. Es verdad. Y hemos de apoyarnos más en los éxitos, en lo más positivo, ¿no? Porque eso es así en todo el mundo. Son así. ¿Qué es la pregunta? ¿Eso es así en todo el mundo, que se pone en marcha con el método Bates? Es decir, ¿funciona siempre? El método Bates funciona siempre. O sea, el método siempre Bates, que lo practiques, evidentemente. Claro, el método Bates es eficaz porque está basado en los buenos hábitos visuales. Es como decir a una persona que va a comer mejor y que no le va a mejorar pues sus riñones, los filtros. O sea, en lugar de meter comida basura, va a meter cosas más sanas, ¿no? Es algo parecido. Lo que pasa que, pues a veces lo interpretamos como mucho ejercicio. Sí.
y no nos da la vida y Claro. tenemos otras cosas que hacer Claro. y entonces no le dejamos el hueco para que cuele en nuestra Porque vida. más la paciencia es importante. Claro. No vas a Ah. en un ejercicio de repente cambiar No, tu... muy importante. No es como una operación. No, claro, efectivamente. Ujú. Para nada, o sea, no de hoy para mañana, pero sí que hay veces que tú estás haciendo algo del método Bates, pues el palmeo, el asoleado, la oscilación amplia, que es otra práctica, que es mover el cuerpo. Bueno, hay prácticas en sí mismas y hay otras cosas que es prestar atención a determinados hábitos, como parpadear, como no mantener la mirada demasiado fija en un sitio, cambiar el foco. ¿Vale? Mirar más lejos, más cerca, incluso muy cerca. Porque a veces siempre es, mira lejos, mira lejos. Oye, no, y muy cerca. Perdemos la capacidad de converger, los ojos de convergencia. Eso también es interesante. Entonces, no hay que dedicarle un tiempo exclusivo, sino durante todo el día podemos hacer. Y entonces, cuando lo entiendes como un tiempo exclusivo del que no dispones o no tienes la prioridad de disponer, pues lo aparcas. Claro. Y piensas que haciéndolo una vez a la semana un poco... Sí. va a pasar algo. Y realmente, a lo mejor algo pasa, pero hay que ser consistente. Mira, el doctor Bates, a la gente que iba a su consulta y tal, al final él tenía una cola de gente ahí esperando y él les iba pasando a distintos sitios y les ponía, haz un palmeo, haz no sé qué. Y les iba enseñando, pero todos los días les quería ver allí. Ah, sí. Claro. Todos los días un rato durante un mes, por Para ejemplo. coger el hábito, claro. Coger el hábito. Ajá. Y esa persona ya sabía cómo hacerlo y se iba con el hábito puesto. Ujú. Qué Pero, bueno. y en realidad, sí, en realidad es un hábito mental. Él decía, cuando la persona descubre que en realidad lo que tiene no es unos ojos tensos, que también, Sí, sí. cuando descubra que no es un ojo tenso en sí mismo, así aislado de su cuerpo, de su mente, Sí, sí. sino que sabe que lo que hay es una tensión mental detrás de ese problema visual, Claro. entonces es cuando los progresos comienzan a suceder. Claro. Y es ahí donde a lo mejor la PNL, el trabajo de gestión Claro. emocional, esa Completamente. tensión, incluso la meditación que nos hablaba el compañero antes. Es decir, todas estas cosas que nos ayudan a bajar esas tensiones, esas inflamaciones continuas también ayudarán a todo ese proceso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ya él lo decía hace más de 100 años. Le tachaban de loco, ¿eh? Y él decía, los pensamientos influyen en la circulación sanguínea y si llega menos circulación a los ojos van a estar peor, porque el órgano está peor. Claro. Y otra cosa muy interesante, la tensión mental. Tensión mental que no tiene por qué ser una tensión gorda, es Sí. un run constante. El ruido continuo. El ruido constante. Que nos acostumbramos La a preocupación, el pensamiento, no sé qué tal. Eso que pesa tanto, que no nos damos cuenta, es una mochila súper gorda. Sí. Eso se aloja en los músculos de los ojos. Ujú. Y no lo pensamos. Igual que se aloja y decimos, ay, es que Sí, tengo en la estoy- espalda y sí, todo el eso. cuello, tal. Mm. Eso también, los músculos de los ojos también tienen contracturas, también Claro. están tensos. Y de hecho, esos músculos son los que al final hacen que el globo ocular se convierta en una pelota de rugby en lugar de una pelota de fútbol, ¿no? Exacto, Y eso es lo que hace que pierdas visión también. Exacto, a nivel puramente óptico y Ujú. físico, Sí. la luz, cuando la luz se Entra. refleja en un objeto y entra a través de tu pupila, Ajá. se produce un fenómeno que es la refracción Sí. ocular, que va encontrando medios diferentes y se va doblando, ¿no? Ujú. Hasta encontrar, si fuese una visión perfecta, de forma natural, un punto focal donde Eso. apoyarse, que es la Ajá. retina, la fóvea, la Ajá, mácula. eso Y ahí es. veríamos fenomenal, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Que como el globo ocular, porque la tensión muscular efectivamente lo deforma, Ujú. a unos de una manera, a otros de otra, unos tienen miopía, otros hipermetropía, otros... Entonces lo deforma, la luz no llega a impactar, no llega a ese punto. Claro. Se queda antes, ese punto focal, o se queda después del globo ocular y no encuentra el punto de enfoque. Y entonces vemos borroso, por eso. la forma del globo ocular Entonces a también. alguien se le ocurrió que se puso un cristal del suelo y dijo, ¡ay, qué bien veo con el cristal! Y inventaron las gafas, ¿no? Eso fue. Ya está, así fue. Porque ese cristal lo que hace es doblar. Dice, a ver. Ya está, ya está. En el ojo no me lo meto, pero por fuera sí. Y lo que hace es doblar, claro, Ajá, dobla ajá. los rayos de luz y entonces ese doblarlos distinto Con una hace botella- que... una botella de Coca-Cola. Fue Coca-Cola quien inventó la gafa. Ya está. Que me lo creo. Ay, Dios mío. Dice, ¿en serio? Pues no le creas, que creo que esa no es la historia, ¿eh? No sé No, por qué. pero me da. escucha, yo hay veces que he probado a beber agua y cuando se acaba el agua miras así y ¡uy, qué bien ves! Claro, porque está cambiando la refracción Claro, de la claro, luz. eso Sí. es, eso Pero se puede cambiar, o sea, yo lo he hecho con el método Bates y efectivamente luego me ponía mis gafas y decía, uff, veo raro. Ah, claro. Porque ahora ya no necesitaba esa graduación. Claro. Y entonces, pues, no sé, ya empecé a no usarlas, me hice amiga de lo borroso al principio. Ujú.
Y bueno, y todavía si tengo ese 0,75, algún borroso tengo, pero claro, lo tengo de una manera que no lo necesito. O sea, para mí no es que nervios que no lo veo, ¿no? Me permite perfectamente ver la tele. Bueno, los subtítulos, que me flipa mucho. Cuando Rafa y yo, mi marido, compartíamos las lentillas de usar y tirar, de esas de un día. Sí. Y entonces comprábamos la misma graduación. Y entonces un día pues dice, lentillas, te digo, yo no me las voy a poner. Ah, ¿no? ¿Y los subtítulos? Digo, vas a ver. Y yo los leía y él no los podía leer, ¿no? Y bueno, eso para mí eso fue un avance, porque yo no andaba midiéndome la visión todo el día. Ya de repente solté la necesidad de controlar eso, porque ya me manejaba con mi visión, mi demanda visual, yo la adaptaba de forma natural a, necesito mis gafas, me las pongo. No, pues me las quito. Y era más el rato sin ellas cada vez. Y entonces, en esos momentos en los que tú, por ejemplo, me decías, nena, ¿tú ves eso de allí? Yo sí. Y entonces ya me sentía, digo, esto está funcionando. Claro. Sí. Bueno. Que no era necesaria una medición numérica, sino tu propia medición de ver. Lo subjetivo más bien. Pues no sé, a mí se me han quedado muchas preguntas en el tintero, yo que la tenemos que traer otro día. Es que esto de la visión natural yo creo que es un tema muy desconocido, pero es súper interesante. O sea. Sí. Es importante que la gente lo conozca y luego ya que cada uno haga lo que quiera, evidentemente. Sí. Pero que la gente lo conozca y además lo conozca bien desde la profesionalidad, desde la solidez y desde el conocimiento. Y bueno, pues no solamente mi hermana, está también Amelia Salvador, está Joana García, Nora Uranga y Inma. Estamos ahí, y Adriana, estamos un equipo chulísimo, que además, yo por ejemplo apoyo todo esto con la PNL, pues Nora lo apoya con la teoría polivagal del sistema nervioso, que es básica, es maravillosa. Ya el Dr. Bates, de verdad, el método Bates lo tenía dentro, pero como que lo estamos explotando, ¿no? A través de los descubrimientos que hay más hoy en día. Y bueno, y todas esas cosas en la Escuela Española Método Bates, que me encanta hablar de ella porque somos un gran equipo. Y yo creo que lo hacemos bien. Claro. Y entonces formamos formamos educadores visuales, hacemos talleres, sesiones. Y ahora, ¿me permitís que cuente esto? Por supuesto, venga, dale. Estamos en medio de un reto que hemos lanzado de 21 días, como dicen, que tardamos 21 días en adquirir un nuevo hábito. Pues bueno, pues ahí estamos, hábitos visuales, mentales, para ver mejor. Y entonces lo que está pasando es que estamos a mitad ya, pero lo vamos a lanzar también en agosto. En agosto, pues venga. O sea que ánimo para el reto, porque yo creo que es fácil, nivel 0, desde 0. Y solo se necesita un WhatsApp, ¿no? Un WhatsApp. Un WhatsApp que se le va a enviar todas las instrucciones para todos los días hacerlo, ¿no? Todos los días hacerlo, con un audio, con un vídeo, depende de lo que haga falta. Muy fácil. Además, os digo, llevamos la mitad y está gustando. O sea, hemos pedido feedback y no nos han dicho que cambiemos nada, así que todo va bien. Bueno, entonces, ¿cómo se pueden apuntar? Claro. Pues a través de mi correo electrónico, por ejemplo, ¿Qué es? Que es amelianaturalvision@gmail.com. Vale. Es que el de la escuela es un poco más complicado, Vale. pero Amelia. naturalvision@gmail.com. Eso es. Vale. Eso es. Pues venga, que te escriban un correo y bueno, pues todos a hacer visión natural este agosto. Yo me apunto también. ¡Hombre! ¡Qué bien, ahí Quique! En Águilas, claro. En Águilas Vamos a juntos, hacerlo. lo hacemos juntos. Venga. Siempre juntos. Sí. Amelia, Bonita. bueno, estoy aquí en medio con los dos hermanos. De sujetabelas. Y nada, pues Amelia, Tú también yo te lo puedes he unir dicho. al reto, ¿eh? Únete. Yo me voy a unir Patricia. también, sí, porque yo necesito trabajar un poco la visión también, bastante. Os va a gustar de verdad. Son cosas muy sí. fáciles y muy sencillas y tiene ahí la PNL por debajo. Uy, que me cargo el micrófono. Bueno, es que mi hermana también es cantante a la vez. Sí. Bueno, pues nada. Pues para la próxima te traemos a que nos cante. Mejor a Meli, pero bueno, sí. Bueno, Meli ya la tuvimos, es verdad. Sí. Pues nada, encantados de tenerte aquí. O sea, vamos, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Venga. Estoy feliz. Y nosotros. Gracias. Hasta luego. Seguimos. Bueno, pues entramos aquí en la última sección del día, la última sección que me encanta siempre, porque traemos gente maravillosa, gente que, pues tanto del mundo de emprendimiento, del mundo de las artes, de la música, de todas las cosas que tienen que ver también con el mundo del desarrollo humano. Y bueno, pues en este caso hemos traído a dos grandísimas emprendedoras y también hermanas. Cuéntanos quiénes son, Patricia. Sí, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante porque es un tema que yo creo que no hemos tratado nunca aquí y yo creo que va a gustar mucho. Pues tenemos a Inma y a Marta Orduna, que son las creadoras de la marca queridísima Araceli, que ahora
nos contarán qué es. Una es ingeniera y otra es enfermera y estilista de moda. Y entonces se han juntado y se han convertido en expertas en vivir a modo lento, que esto está muy bien. Y a emprender inspirándose en sus orígenes. Y es lo que han formado. Queridísima Araceli, a la hora de poner en orden la casa de su abuela, pues descubrieron que antes se cuidaban mucho las cosas, se reutilizaban y se le daba una nueva vida. Y entonces decidieron inspirarse y ir un poco por ahí, creando una marca que utiliza, o sea, reutiliza recursos. Y bueno, ahora yo creo que mejor que nos lo cuenten ellos, ¿vale? Pero es eso, la base suya es reutilizar, reciclar, darles una nueva vida. Y también revivir nuestras raíces, que es fundamental volver a nuestros pues pasados. ese cóctel me encanta, que nos cuenten Marta y Inma. Bueno. Inma. Buenas tardes ya, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a estar aquí y a hablaros de este proyecto que, bueno, que para nosotras como ya has introducido es muy especial. Bueno, como bien has dicho, bueno, nosotras siempre ya llevábamos dándole vueltas mucho tiempo a hacer algo juntas. Algo nos apetecía crear. Y bueno, lo que no nos imaginamos fue que en un momento que es muy triste, ¿no? Que es cuando despides, ¿no?, a uno de tus seres queridos y tienes que ir a recoger sus cosas. Lo que no imaginábamos es que aquello iba a ser como tan inspirador para nosotras. A raíz de allí, pues bueno, nos dimos cuenta de que, bueno, cosas que ya sabíamos, pero que no nos habíamos parado, ¿no?, a pensar. Pues bueno, ¿no?, pues nuestra abuela le encantaba la moda y, bueno, alucinamos con cómo cuidaba todo, cómo lo mantenía. Y entonces, bueno, a partir de allí dijimos, esta generación de mujeres se merece un homenaje. Y bueno, y aquí va nuestro homenaje, que es para nuestra abuela y nuestros abuelos también, porque, bueno, por si luego alguien quiere cotillear, el logo de nuestra marca son unas cartas que encontramos que nuestro abuelo le escribió a nuestra abuela. Toma ya. O sea, bueno, pues cuando eran novios. ¡Qué romántico! Y entonces él siempre se refería a ella como queridísima Araceli. Entonces hemos recuperado, de hecho, bueno, es su letra y todo, hemos recuperado una carta y ya nació nuestro logo. Porque ¿de dónde eran tus abuelos? Somos de un pueblo de Huesca, en Monzón. Huesca. Ostenses, qué bueno. Y eso nos lleva también a toda la vida lenta, porque cuando vamos allí bajamos revoluciones. Y te dejo hablar. Encontrarnos también con aquellas raíces que comentabas, ¿no? El que al final antes aquella generación ya hacía muchas cosas que ahora estamos intentando traer a nuestro día a día, porque hemos descubierto, o bueno, hemos redescubierto, o al menos nos hemos parado a pensar que hay otra forma de hacer las cosas, que vamos a veces pues estresadísimos. Efectivamente, la manera que decían, ¿no?, cómo tenemos los armarios, cómo los tenían antiguamente. Entonces queremos volver a eso y queremos traerlo a nuestros días, que es que nos parece que no hay mejor manera que hacerles un homenaje que recuperar toda aquella forma de vida y estilo de vida. Y además aunáis ese concepto, ¿no?, de esa vuelta a los orígenes, ese estilo de vida lento, el pausado, el tomar conciencia, con la ecología, ¿no? O sea, es con esa parte moderna ahora que está tan en boga, pero que realmente no debería... La sostenibilidad. Sí, la todo sostenibilidad esto, ¿no? No debería de ser algo que digas que sea moderno, sino que debería de ser algo en la vida. Entonces, ¿qué es lo que hacéis con queridísima Araceli para apoyar esa parte ecológica? Claro, un poco nuestra idea detrás de todo esto es que ya hay muchísimo producido. O sea, ya es que nos encontramos cosas que son verdaderas joyas. O sea, nosotras cada vez que lanzamos un producto, que lanzamos algo, hay un proceso detrás de buscarlo siempre, la historia, de recuperar también aquel hacer, cómo se hacía antiguamente, cómo... Ostras, al final, con los recursos que hay, lo que está producido, todos los materiales que ya tenemos, ¿cómo podemos seguir utilizando, pues en el caso de las prendas, aquellas prendas? Si les podemos dar una vuelta, ¿cómo podemos transformarlas? La calidad que tenían, ¿no? El que siempre se podían arreglar, siempre se podían reparar, Así siempre es. puedes encontrar... Duraban para toda la vida, ¿no? Efectivamente. Que estamos ahora, bueno, en un ritmo de gastar frenético y que no pensamos en, pues eso, todo aquello, cómo se cosía, cómo se trabajaba. Antiguamente es algo que también nos gusta mucho. Sí, yo también quería hacer un apunte a raíz de lo que has dicho, ¿no? Que parece que ahora está como de moda, ¿no? Como que la sostenibilidad está de moda.
Pero pues volviendo otra vez a nuestras abuelas, ¿no? Porque son nuestra inspiración real, que ellas reciclaban siempre, con otra forma, no es que fuese una moda. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era adolescente, que tenía los brotes de acné, que mi abuela me decía, toma este jabón que he hecho yo en casa, que ella lo hacía, y es que era maravilloso y fantástico. Claro. Ellas, era una forma de su vida, ¿no? De, pues eso, se hacían el jabón, y luego también respecto a porque no nos gustaría como un poco que sea un estilo de vida en general, no solamente moda. Pero en cuanto a moda, pues bueno, sí, nos inspiramos mucho en... Bueno, pues nuestras madres eran tres hermanos en casa, y siempre nos contaban, ¿no? Pues lo típico de cuando tú tenías un abrigo, la mayor tenía un abrigo, pues se arreglaba para que el invierno siguiente el abrigo lo llevase la hermana pequeña. Claro. Pues un poco volver a ese buen hacer, ¿no? A ese buen trabajar y que las cosas tengan calidad y calidez a su vez, ¿no? Sí. Y que puedan ir de unos a otros y que se puedan reutilizar, ¿no? Y eso que a mí me daba mucha rabia porque yo era el pequeño de 4 hermanos y al final no me compraban nada nuevo. Sí. Pero bueno, es verdad que al final tiene una parte buena también en todo esto. Pero es verdad que al fin y al cabo estamos ahora mismo en una sociedad muy loca, muy de loca. Usar y tirar, muy de fast food, de todo este tipo de cosas, y necesitamos volver a ese mundo y a ese lugar y sobre todo a esos ritmos, ¿no? Que de alguna manera estáis promoviendo vosotras. Porque además vosotras tenéis las dos una vis muy artística también, ¿no? Que yo lo sé, que desde que nos conocimos justo cuando empezaba la pandemia, si os acordáis. Justo. Sí, que estábamos el día 8, el día 13 me parece que nos confinaron a todos, ¿no? De marzo fue. Y sí me llamó mucho la atención de ellas dos, esa aparte de que eran hermanas y que las dos tenían esa vis muy, muy artística, porque tú tenías un proyecto de moda de rojo, todo rojo. Sí. No sé cómo se llama tu proyecto personal. Sí, aparte. Mi vida en rojo. Mi vida en rojo, eso es. Además se nota en tu pelo, en tus labios. Sí. Hoy voy más queridísima, Araceli. Voy con tonos más marrones, más de tierra. Sí. Pero sí, me encantaba esa idea, ¿no? Y que eran emprendedoras las dos, ¿no? Pero qué curioso que por un lado una persona seas también así más de rojo y de moda, etcétera, y luego tú por otro lado tengas una mentalidad muy de ingeniero. Y además cuando hablé contigo dices, no, soy ingeniero y me encanta la ingeniería. Y digo, ¡hala! Pero que luego por otro lado siempre estás viendo la belleza de cada cosa, de cada foto. Bueno, esta chica tiene un Instagram que es precioso, con una serie de fotos que está, además como viaja por todos los sitios, nos hace unas fotos maravillosas y además todas muy bien escogidas. También tiene unos collages preciosos que hace. Es decir, hay mucho arte en estas dos mujeres que tenemos aquí delante. Y la pregunta del millón es, ¿de dónde os viene tanta inspiración artística, de conciencia elevada? Por eso os hemos traído también, ¿no? Porque encaja mucho con nuestros valores, ¿no? De conciencia, de trabajo personal, de desarrollo humano, etcétera, ¿no? ¿De dónde os viene esta historia? Muchas gracias. Qué bonito, qué maravilla. Pues bueno, yo creo que nos balanceamos un poco y yo creo que aquí sí que hay algo, porque en algún momento decíamos, ¿no? Que somos como la noche y el día. Es que lo somos. Somos muy diferentes. Entonces yo creo que cuando estamos juntas también se crea allí una realimentación de la una a la otra que nos ayuda a balancearnos. Y bueno, yo en mi caso personal, el tener como otras vías en las que salir de todo tan cuadriculado me ayuda muchísimo en mi día a día, es como mi momento, ¿no? Entonces eso, encontrar las vías en las que hacer algo diferente, también hacer algo con mis manos, eso es algo que también el crear, el salir un poco, no estar ahí siempre con el teclado, que efectivamente me gusta y es mi profesión, pero creo que es muy buen balance y equilibrio. Esto venía un poco también de vuestras familias, de vuestros padres. Ellos han dejado la semilla, no tiene por qué, ¿eh? Yo creo, ¿tú crees que no? Yo creo que sí. Igual es que yo soy más mayor y entonces igual ya veo otras cosas a lo mejor. Claro. Pero nuestros padres tenían una imprenta, una era nuestro abuelo. Y yo creo que eso nos ha influenciado. ¿Tú crees que no? El estar, porque yo recuerdo perfectamente pues eso, un montón de veranos allí con las planchas, con todo aquel olor a tinta, yo creo que eso lleva. ¿Verdad? Sí, total, Se seguro, planta Yo creo que semilla. ahí tenemos una así. ¿Y qué os ha enseñado este proyecto? ¿Qué habéis, qué cambio habéis notado personalmente o internamente el trabajar en este proyecto de Queridísima Araceli?
¿Qué transformación ha generado en vosotras? Yo soy mucho más consciente desde que estamos con esto a todo mi consumo. Que yo me pensaba que ya lo era, pero ahora que estás metida y cuando además pues intentamos pues leer mucho, ¿no?, los estudios pues de consumo y sostenibilidad, hacia dónde van, te ves reflejada en muchas cosas que dices, ostras, es que esto puedo hacerlo mejor. A mí a nivel personal... A mí, bueno, por supuesto, y otra parte también que me gusta mucho es cuando nos nutrimos de la comunidad de queridísimas, que llamamos. Qué bueno. Porque algo que se genera muy bonito es que cuando hablamos de nuestros abuelos, nuestras abuelas, es una figura que la mayoría de las personas que han tenido la suerte de poder disfrutar es que enseguida cuando lo cuentas, hablas, es que a la gente se le iluminan los ojos. Y el que compartan contigo esas historias y hace también que ponga en valor un poco nuestras ideas y nuestro proyecto, ¿no? Porque realmente es un tema en el que todo el mundo tiene alguna anécdota, alguna cosa que compartir, y es algo que nos fascina, cuando la gente se abre, nos llegan esos mensajes, perdón, o a lo mejor en persona, que te cuenta, pues mi abuela hacía tal, o solía recuperar las cosas haciendo esto, o fíjate, y bueno, es algo que nos gusta mucho también compartir, crear esta comunidad en la que hacer el homenaje. Vale. ¿Y dónde queréis llevar a queridísima Araceli? Soñar un poquito, ¿no? Ya lo habéis arrancado, es muy reciente, todavía es un bebé el proyecto en sí mismo. ¿Dónde queréis llevarlo? ¿Cuál es el sueño de todo esto? Vale. Mira, por soñar a lo grande, porque no nos vamos a poner límites, ¿no? Claro, ya los claro. sueños. Para eso sueños. Nos encantaría, que lo hemos hablado además muchas veces, tener un atelier como de las modistas como tenían antes. Eso nos encantaría. Y que incluso nosotras podamos ofrecer ya allí productos, pero incluso que tú a lo mejor encuentres de repente un mantel de tu abuela y vengas y digas, mira, yo es que con este mantel quiero que me hagas, pues no lo sé, transformaciones. Quiero un top y una falda, pero que lo podamos hacer pues como se hacía antes, ¿no? Con una modista allí que te coge las medidas. Pues ya sabéis, eso es, los sueños se cumplen. Bueno, pero los sueños se cumplen, y en ese sentido yo creo que es una cuestión. Aquí este es un lugar precisamente mágico, donde es importante poner la intención, la atención, y a partir de ahí, poniendo intención y atención, llega la oportunidad. ¿De qué manera, de qué forma y cuándo? No lo sé, pero llega. ¿Y tú qué quieres añadir, Marta, a todo lo que dice tu hermana? Es que, bueno, eso sería maravilloso. Mágico. Sí, la verdad es que sí. Hay poco más que añadir. Me he quedado en blanco. Claro, porque vosotros a su vez os dedicáis a otras cosas, ¿no? Tú eres ingeniera, ¿no? y tú tienes tu proyecto también de moda y de todo esto. Y también trabajo como enfermera. Y también eres enfermera. Tenemos aquí esta mezcla. Claro. Queridísima Araceli, ¿podría ser una forma de desarrollar todos vuestros talentos en un futuro? Es que la palabra talento a mí me decir, impone tanto. Supongo que sí, que los tendremos, a lo mejor no nos lo creemos. Hombre, pero... vamos a ver, el talento es obvio, o sea, esto no es discutible, directamente esto no es discutible. A partir de ahí ese talento lo podéis mostrar de distintas maneras. Mi pregunta es, sois jóvenes las dos, tenéis toda la vida por delante, tenéis un montón de proyectos y de cosas de vida que seguro que están ahí pululando. A nivel laboral, si tuvieseis que elegir, queridísima Araceli, moda, ingeniería, ¿dónde van esos sueños? Ostras, una fusión de todo sería realmente molaría, interesante, ¿eh? Hombre, porque es difícil, porque además yo creo que tenemos la suerte de que nos encanta lo que hacemos, ¿no? Aparte de queridísima Araceli. O sea, creo que somos muy afortunadas que nos apasiona de verdad pues este barullo de vida. Cosas. Oye, Inma, entonces tú siendo enfermera, jolines, has tenido que vivir estos 2 años atrás muy convulsos. ¿Cómo lo has gestionado? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Pues mira, yo creo que los 2 años, el momento pandemia, yo me creía que lo llevaba súper bien hasta que paré. Cuando paré dije, ostras...
qué años tan difíciles. Claro. Y allí sí que fue que me cogí un paroncillo, allí sí que me cogí un parón, que Bien. estuve con queridísima Araceli a tope, Sí. Claro. porque lo necesitaba. Necesitaba, bueno, pues un poco... Resetear, sí, sí. resetear y un poco analizar, ¿no? Todo, porque es verdad que es eso, ¿no? Y cuando estás metida no te das cuenta de bueno, pues de que vas aguantando, ¿no? Y cuando paré... Pero bueno, pues la gente, es que al final el valor humano... Claro. Yo había días que llegabas, ¿no?, del hospital y decías, bueno, no puedo más. Y te sentabas y te echabas a llorar, pero entonces recibías un mensaje de tu compañera, gracias por esta noche, y entonces ya decías, bueno, pues ya está, ya. la gente. Claro, claro. Sí. O sea, que te ha servido un poco, queridísima Araceli, además, Sí. a ti como terapia, ¿no? Como Sí. forma de... Es que el valor humano, Ujú. ¿no? Sí. El trabajo personal y el desarrollo Sí. personal es fundamental en ese Sí. sentido. Y vosotras como emprendedoras, como personas, como mujeres también, yo lo que digo siempre es que esta época es de vosotras, es vuestro gran despertar y creo que ahí es importante esa energía femenina, esa energía de sensibilidad, es muy muy importante ya no solamente para vosotras, sino especialmente también para nosotros, donde vosotras también necesitáis coger esas riendas. Y vosotros sois un grandísimo ejemplo de decir, voy a coger las riendas de mi vida, soy una persona con esa capacidad de independencia, de autonomía y de hacer lo que me están haciendo a mí hacer, y lo hago independientemente de quién me quiera acompañar o quién no, ¿no? Entonces por eso a mí me inspira mucho vuestro ejemplo y todo lo que estáis haciendo en todos los niveles, y creo que me gustaría que compartieseis un poco vuestro secreto, ¿no? Sobre todo a todas estas mujeres que están ahí, que dicen, pues sí, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, pero finalmente no emprenden por el miedo a yo qué voy a hacer y yo quién soy. Fíjate que tú antes me has dicho, no sé cuál es mi talento, y lo dice la persona que tiene el talento, Sí. pero bueno, hay ese tipo Pero de ahí cosas está, también. ahí está. Pero exactamente, a pesar de esos miedos, a pesar de esas dudas internas que todos tenemos, vais y lo hacéis y lo ponéis en marcha. ¿Qué le diríais a esas personas que están ahí diciendo, quiero, pero tengo miedo? Pues bueno, yo creo que aunque al final es algo que es una decisión que tomas individualmente, rodearte de personas adecuadas en las que apoyarte para eso. O sea, yo no me imagino en este proyecto sin mi hermana, por ejemplo. Claro. Y eso es una realidad. Esto no hubiera empezado si no habría sido con ella. De hecho, bueno, empezó durante la pandemia y eso también era para nosotras un punto de unión. Teníamos las reuniones, claro, en aquel momento que además vivíamos en ciudades diferentes, habría dado igual, ¿no? Porque no podíamos vernos, pero teníamos las reuniones fijadas. Era un punto de encuentro muy bonito que nos ayudaba también a sobrellevar la situación. Así que para mí lo más importante es de quién te rodeas. De quien te rodeas al final va a Buscar ayudarte esos a sacar apoyos. lo mejor de ti y a encontrar tu talento. ¿Y tú, Inma, qué les dirías? Yo les diría que confíen y que sigan para adelante y que se atrevan a dar ese paso. A veces es muy difícil, ¿no? Porque además, sobre todo, bueno, cada uno tiene sus circunstancias vitales y a veces es complicado. Pero yo creo que hay que confiar y seguir avanzando. Genial. No, vamos, son un claro ejemplo por eso, porque ellas tienen una vida, unos trabajos y tal, y el salir de esa zona de confort de Y se pues puede. estoy aquí muy a gusto, pero oye, y hacer algo, yo creo que luego llegáis a ese punto en el que decís, ha merecido la pena. ¿Estáis en ese punto? Sí, yo diría que sí. Es que la gente el que escucha la radio no ve sus sonrisas, pero Sí, tiene unas pero se les sonrisas ve y el brillo en los que te ojos. atrapan. Exactamente, Claro, esa el sonrisa brillo y de ese decir, brillo. nos gusta, o sea, de estar totalmente comprometidas. Bueno, para que la gente conozca dónde pueden encontrar queridísima Araceli, porque esta parte emprendedora que tenéis no se encuentra, no hay una web, ¿no?, física como tal. Entonces, ¿dónde pueden encontrar los productos de queridísima Araceli? Pues nosotras ahora mismo tenemos Instagram, que le damos mucho mimo y allí compartimos nuestras cositas, y luego hacemos ventas físicas, que es la manera que al final también, ostras, que vaya la gente, que lo pruebe, que lo vea, que lo palpe, porque nuestro producto es muy, muy especial y también decimos nosotras que encuentra a las personas. Es que todas nuestras cosas encuentran su lugar, es que encuentran a la persona. Antes lo comentábamos, ¿no? Cuando dicen que las novias encuentran su vestido de novia, es que pasa un poco eso, porque no le encajan a cualquiera. Entonces, Sí, son cosas muy especiales, ¿no? Porque Sí. no es solo ropa lo que ofrecéis.
es un abanico más amplio. ¿Qué más productos ofrecéis? Tenemos... ¿sí? Venga, dale. Todo. Todo. Es complicado esto de intentar no chafar con la confianza. Claro. Sí, tenemos ropa, tenemos accesorios y también tenemos muchas cositas de decoración y de papelería. Ajá, qué bueno. ¿Y dónde se pueden comprar? Quiero decir que siguiendo vuestras cuentas de repente decís, pues ahora vamos a vender en tal sitio. ¿Así funciona o cómo es? Tenemos gente que sí que es verdad que nos escribe, si algo les gusta mucho, nos escribe, lo enviamos donde haya que mandarlo y si es en Madrid es verdad que intentamos hacer toda la facilidad que esté en nuestra mano para esa recogida local. Y sobre todo si las ventas físicas que siempre las vamos poniendo en las redes, porque es verdad que entendemos que hay cosas que sí que requieren ese contacto de tú a tú. Sí, porque es muy exclusivo, además, lo que vendéis. Hay cosas que son, o sea, no sé muy si todo, artesanales. es un artículo. Claro. Que es la base de más ecológico imposible, o sea, y sobre todo exclusivo. Y único, sí. O sea, que vendéis, además de eso, o sea, es eso, el saber que tienes algo especial y único para ti. Yo creo que también ese es un concepto importante que tenéis en la marca. Y lleno de romanticismo, lleno de amor, lleno de, pues eso que te eleva hasta el cielo, ¿no? Que es el amor de abuelos, ese amor impresionante que tiene. Me encanta el proyecto y Muchas me encantáis gracias. vosotras. Muchísima suerte y muchísimas gracias por haber venido este ratito. Muchas gracias por invitarnos. Esperamos que ese sueño que habéis, que dentro de nada podamos visitar ese atelier Eso y estar allí. Pues vamos Gracias. a por ello. Bueno, Mira. pues qué mejor manera de terminar el programa hoy, ¿verdad? Bueno, sí, Con sí. estas Con dos sonrisas y dos brillo personas en los maravillosas. ojos, ¿no? Esa que te inspira y que te dice, jolín, es que hay que ir a por los sueños. Claro que jolines". sí, Y claro que luego sí. nos Los quedamos sueños ahí están parados. para eso y para cumplirlos. Y desde el amor y desde la pasión y desde el talento. Ir a por ello que todos tenemos talento, por supuesto que sí. Pues nos vemos la semana que viene, Patricia. La semana que viene, que todavía no nos vamos de vacaciones. Eso ¿eh? es, Así que hasta aquí nos agosto queremos ver. aquí seguimos al pie del cañón. ¿Vale? Venga, hasta Hasta luego. luego.